también está Leopoldo para que pueda saludar a la audiencia y al profesor. Tenés la palabra, Mabel. Bien, quiero pedir primero, vamos a dar el saludo al presidente de nuestra asociación, el doctor Leopoldo Jantus, que fue quien dio el puntapié inicial a toda la movida que comenzamos el año pasado en la provincia de Corrientes. Así que le damos la palabra al doctor Jantus. Habilita tu sonido, Leopoldo. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, quiero saludar al doctor Galeano, a Mabel Artigas, a mi querido amigo Jorge Román, más conocido por el Kunumí. Lo que iniciamos esta gran tarea titánica, si se quiere, en todo el ámbito de Corrientes y países lindantes a nuestra querida República Argentina. Y la iniciativa de la creación de las escuelas municipales de la lengua guaraní fue idea del profesor Gómez, y seguimos detrás de seguir con esta disciplina a lo largo y a lo ancho de todo el territorio correntino. Yo les informo a todos los que estamos participando de esta magnífica reunión de que Santa Rosa, en la localidad de Concepción del Yaguareté Corá, se inicia la primera escuela el día 4 de abril de este año, con una participación masiva de alumnos que es muy importante, y está a cargo del profesor Guillermo Villalba. La segunda escuela acá en Riachuelo Corrientes, que ya se están dando clases, donde el lunes vamos a participar también de las clases como alumnos, y bueno, vamos a seguir repicando, si Dios quiere, en todo el ámbito de la provincia con más creaciones de escuela. Sé que también Virasoro está muy adelantado, Paso de los Libres, Mercedes, y seguiremos ampliando. Y hay en otros lugares donde se dan, no es como escuela, pero hay un interés muy importante. Incluso en el Paso Naranjo, la localidad de Saladas, hay una señora que dicta clase de guaraní en forma personal y debajo de un árbol. Así que esto es una tarea titánica, como dije en un comienzo, y seguiremos, si Dios quiere, adelante con nuestro gran emprendimiento y un gran desafío de recuperar y reivindicar la lengua materna. Nada más. Bien. Continuamos entonces, Kunumí, con una breve síntesis de nuestros objetivos. ¿Así? En enero del año 2021 se constituyó en la provincia de Corrientes el grupo Zapucay Guaraní, cuyo presidente recién les relató algunas cosas. A partir de esa fecha comenzamos a trabajar con el profesor Kunumí vía Zoom, porque estábamos en pandemia. Pero el trabajo fue muy intenso porque durante todos los sábados del año pasado el profesor Kunumí dio clase de guaraní los sábados a las 9 horas, y teníamos entre 50, 45, 50 alumnos todos los sábados. Esto fue una acción realmente admirable, donde el profesor pudo demostrar su condición de profesor que maneja excelentemente la lengua y que tiene una metodología impresionante, porque todo el mundo aprende en sus clases. A partir de ahí, nosotros tratamos de acompañar, de promocionar y de fundamentar la necesidad de aplicar la ley que existe en la provincia de Corrientes desde el año 2004, que es una ley que establece que el guaraní es un idioma oficial en la provincia de Corrientes junto al español. De esta manera constituimos un órgano, como establece la ley, un órgano que administra, organiza la aplicación de la ley.
Y en este sentido, planteamos en primer lugar los objetivos de ese órgano permanente de rescate de la cultura y la lengua guaraní. Y los objetivos son 5, y termino. Primero, reconocer el guaraní como nuestra lengua materna. Segundo, involucrar a la comunidad en el proyecto. Tercero, promover el uso social, cultural, comercial y comunicacional del idioma guaraní. Cuarto, crear la conciencia de los valores centrales de nuestro patrimonio cultural guaraní. Y quinto, desarrollar acciones de preservación y conservación del patrimonio histórico guaraní. Esos son los objetivos que nos llevan a nosotros a hacer este trabajo como el curso del profesor guaraní, conferencias los días sábados a las 19 horas y distintas actividades. Y este año, como decía el doctor Cantus, comenzamos con otro proyecto que es la creación de escuelas municipales de guaraní. Ya tenemos 7 fundadas y la idea es fundar una en cada cabecera de departamento, que son 25. Muchas gracias y muchos éxitos en este congreso. Bueno, la hicieron cortita, ¿eh? Leopoldo Hantus, Valchapá, gracias por estar. La verdad que hacemos un buen equipo. Antes que nada quiero saludar, porque no me quiero olvidar, quiero saludar a los queridos amigos del Ateneo. Los extraño mucho. La verdad que hace ya va para 2 años que tengo que seguir a las reuniones y va a pasar otro tiempo largo que yo no puedo estar ahí, pero siempre estoy trabajando. Quiero que sepan que siempre estoy trabajando por el Ateneo. Quiero resaltar porque como no estoy en las reuniones, quiero resaltar eso. Selva, María Antonia, Uber, Jorge, todos los queridos amigos que están allá, los extraño un montón, así que tengo muchas ganas de verlos, pero lamentablemente por ahora no podré ir. Pero estamos trabajando mucho acá en la provincia de Corrientes. Se formó este año, como decía Abel, Se cortó. Un minuto, ya. Núñez Enduiri. Valchapá, Núñez Enduiri. El internet del profesor, vamos a ver enseguida. Jorge, si podés hacer una prueba saliendo y entrando otra vez, porque no te escuchamos, Jorge. Por favor, si podrías hacer eso y en todo caso podemos probar otra vez a tu entrada. Cayó su señal, profesor Doy. Mabel, si podrías continuar esta parte mientras Jorge recupera la señal, mencionando alguna otra cuestión sobre el trabajo que estuvieron realizando el año pasado, este año, los proyectos, lo mismo que a nuestro amigo también Cantos, para que pueda, si quieren, entre los dos, mientras recuperamos la señal de Jorge. El micrófono, Mabel. El micrófono. Lo que me parece importante que estamos haciendo este año y que notamos que la actividad del año pasado dio sus frutos porque mucha gente está como esperando los cursos de guaraní. En los lugares donde se abre la Escuela Municipal de Guaraní, siempre hay más alumnos, a veces hay que suspender la inscripción
porque muchísima gente quiere participar. El día de ayer le comentaba la coordinadora de Virasoro, gobernador Virasoro, que es un pueblo cerca de Posadas, que empezaron a hacer una convocatoria para alumnos y ya tienen 56 alumnos adultos, sin contar los niños y adolescentes. Y todavía no salió la ordenanza de creación de la escuela. Y ese grupo que quiere seguir estudiando, entre ellos están comunicándose en guaraní con lo que saben, con lo poco que saben de guaraní. Esto demuestra que hay un gran interés. El micrófono, Mabel, se apagó otra vez. Bueno, las autoridades educativas no responden, entonces la acción que me pareció muy estratégica del profesor Kunumi, de comenzar en los municipios. Y eso yo creo que va a caminar muy bien. Y por otro lado, las conferencias que se organizaron el año pasado y que siguen este año, los días sábados, a las 19, también con una importante concurrencia de temas que nunca se han escuchado en esta provincia, que es de la cultura guaraní. Entonces, esas dos puntales, el idioma y la cultura, como lo viene haciendo hace tantas décadas el embujara David Galeano, es la manera con que nosotros vamos a poder recuperar esta lengua madre y difundirla en el territorio. Tenemos alumnos también vía Zoom de Uruguay, del sur de Brasil, de Bolivia, es decir, hay muchos alumnos interesados en eso. Así que creo que con el apoyo del Ateneo vamos a poder seguir caminando por este camino que no es fácil, pero que no nos va a achacar a nosotros, vamos a seguir por todos lados. No sé si quiere decir algo más el doctor Khan. Aquí estoy, ya volvimos a ver. Hola. No sé si se me escucha. Bueno, espero que no se corte porque... Bueno, disculpen, pero bueno, contaba que este es un trabajo bastante complicado aquí en la provincia porque yo voy a ir a la parte un poco más dura de lo que es el trabajo acá en Corrientes, que lamentablemente estos éxitos que tenemos nosotros con estas cosas que realizamos, con estas acciones que realizamos, no engloba a toda la provincia, ¿verdad? Son así pequeñas lagunitas chiquitas que vamos conquistando, pero que es muy duro porque no tenemos apoyo gubernamental ni ministerial. Ese es el problema, lo cual acarrea a que el correntino, lamentablemente, aún no le está creyendo al guaraní. ¿Y qué significa cuando yo digo que no le está creyendo al guaraní? Significa que no le cree para poder considerar que el guaraní es una lengua de crecimiento, de formación personal, individual o social. Pero precisamente eso yo creo que tiene que ver con un tema de educación, un tema estratégico que se tiene que trabajar desde la provincia. Y lamentablemente el guaraní es ninguneado en la provincia. No es parte de los grandes eventos, no es parte de las grandes acciones culturales que lleva la provincia a cabo. Hoy la provincia le puso toda su energía a una expresión cultural como lo es el chamamé, y llegó, lamentablemente, a separarlo del guaraní, porque no conviven juntos en todas las expresiones ni en todas las estrategias que hace la provincia para promocionar estas riquezas culturales que tenemos. Entonces, el resultado es ese, que lamentablemente la gente no le cree al guaraní. No considera que el guaraní es una herramienta más para poder crecer en nuestra provincia, ya sea de formación profesional, porque si no, ya estaría precisamente en los colegios. Hay salpicado 3, 10 colegios, 20, no llega a 20 colegios donde el guaraní ni siquiera tiene una carga horaria, sino que se trabaja como taller. Y bueno, eso es
principalmente la primer piedra que nosotros tenemos que correr aquí en nuestro camino con el guaraní en Corrientes. No presentamos prácticamente a la gente algo que la gente no ve la utilidad, no entiende la utilidad, o sea, solamente cree que es para saludar, que es para decir algunos chistes, nada más, pero todavía no tiene en su cabeza que el guaraní es una herramienta de crecimiento y de formación intelectual, que es lo que nosotros queremos mostrar, ¿verdad? Entonces es un trabajo bastante complicado, porque además no hay apertura para el guaraní. No es como en Paraguay, como hace el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que es un instituto de formación docente, donde el que se recibe de docente ya está capacitado en guaraní, en 1 año o 2 años puede empezar ya a trabajar como profesor y hacer que ese guaraní sea sustentable para él. Acá no, y lamentablemente pasa eso. Y algo que hace la provincia, que también que es a lo que nosotros nos tenemos que enfrentar, es el desmerecimiento de la gente que se preocupó por formarse profesionalmente en guaraní. Eso no está pasando en estos momentos a nosotros con la provincia, que no acepta los títulos de los argentinos correntinos que han estudiado en el Ateneo y no le aceptan sus títulos, ¿verdad? Eso es una forma también de desmerecer y digo yo, de ponerse en contra del guaraní. ¿Acaso no es eso cuando una persona ha dedicado su tiempo, su dinero, su voluntad, su sacrificio en prepararse, en estudiar, en tratar de avanzar, en ponerle las ganas, en ver un proyecto en su vida, y la misma provincia, el mismo Ministerio de Educación no le acepta los títulos? Se le cae todo ese año por el suelo. Profesor Jorge, se cerró su micrófono. Sí, ahí está. ¿Ahora me escuchan? ¿Hola? Perfecto. Bien. Decía, ¿acaso hacer esa acción desde el ministerio, con personas que se han preparado 2, 3 años y se van al ministerio con su certificación y no es aceptable? Eso también es en contra del guaraní, porque entonces debilita el guaraní, no deja que la gente se prepare, ya no tiene sentido estudiar 3, 4 años para que después ese título nadie te lo reconoce. Nosotros tenemos esa batalla, ese enfrentamiento, y aparte de instalar el guaraní, no solamente como un hecho cultural, sino, como ya digo, como una herramienta de crecimiento, de formación para cada correntino. Ese es el trabajo que realizamos. No es fácil. Hay mucha gente que dice que ama y quiere el guaraní y se pone en contra de esto, ¿no es cierto? Lamentablemente muchas veces la ignorancia, el hecho de que haya gente que haya estudiado guaraní o hable el guaraní, no lo saca de su ignorancia personal. Se me cae entonces, eso es una etapa de este trabajo que estamos haciendo. Yo lo estoy haciendo desde siempre, pero esta vez encontré a esta gente, hicimos Zapucay Guaraní, integramos este grupo de Zapucay Guaraní y queremos llevar adelante todo este trabajo. Para eso llevamos diferentes acciones. Como dijo la profesora Mabel Artiga, todo el año pasado, todos los sábados de forma gratuita, que eso es importante decirlo también, de forma gratuita, todos los sábados desde las 9 de la mañana hasta casi la 1 de la tarde, dábamos esos cursos. Hay alumnos, acá vi que hay gente que fue alumno, está en este momento con nosotros. Hemos promocionado desde
esos cursos de aprestamiento a la lectura, a la escritura y conversación del guaraní. Y bueno, estuvimos todo el año, hemos cumplido, no es que comenzamos y a los 2 meses cortamos, sino todo el año hemos trabajado, todo el año hemos hecho los sábados a la tarde o en distintos días presentaciones, congresos, presentaciones de libros, disertaciones de gente profesional que trabaja con el guaraní. El año pasado también hemos hecho una cátedra del conocimiento, donde todos los sábados invitábamos a personas que se han formado profesionalmente en el idioma guaraní. Tengo que decir de que, siempre lo digo, Paraguay lleva la bandera arriba, nosotros vamos detrás del Paraguay, queremos empatarlos, pero nos falta muchísimo. Estamos años luz de todas las acciones, aunque a ustedes les parezcan que hay cosas que fallan en el Paraguay con el guaraní, que sí que sé que son importantes y que las hay, pero a pesar de todo eso, nosotros vamos detrás del Paraguay porque por lo menos yo soy uno de los que se congratula con el trabajo enorme que hace el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y es casi un trabajo diario de poder seguir, de poder tomar como ejemplo lo bueno, y el Paraguay va adelante con distintas acciones que, aunque a ustedes les parezca que tienen fallas, porque sé que las hay y que se tiende a mejorar, siempre hay que mejorar. Nosotros ni siquiera empezamos, no tenemos el guaraní en las escuelas, ¿cierto? Hay algunas escuelas, ya dije, como taller. Entonces queremos llegar a eso. Queremos llamarle la atención al gobierno, al ministerio, donde el ministerio también lamentablemente no trabaja bien con este tema de la promoción y ejecución del guaraní en las aulas, no cumple la ley, esa ley que tiene corrientes con el guaraní. Y bueno, eso llega, y lo digo nuevamente, a que la gente no le crea al guaraní. Porque si la gente le creyera al guaraní, hoy habría mucha formación en guaraní, la gente estaría trabajando con el guaraní, buscando los medios. Tenemos que olvidarnos que estudiar el guaraní no es siempre para terminar en el aula como profesor, porque el guaraní es un idioma como cualquier otro idioma en el mundo. Podemos terminar en diseño gráfico, médicos, ingenieros, no sé, tantas cosas. Es un idioma, no es un idioma limitado solamente al aula. Entonces, hay una apertura para el guaraní. Hay una apertura que nosotros lamentablemente todavía no nos está llegando a nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces ese es el trabajo que estamos haciendo, realizando con Zapucay Guaraní. De a poco ir llevando y teniendo acciones continuamente. Continuamente estamos tratando de crear actividades, que yo le llamo actividades educativas culturales guaraní, porque no solo tienen reminiscencia cultural de lo que es la cultura, sino que enseña, todo aquel que viene a una reunión con nosotros a través de Zoom, que son gratuitas, siempre se lleva algún conocimiento, por eso es educativo, siempre de algo nos enteramos nuevo, y si no, nos refresca la memoria, pero siempre tratamos de trabajar en ese sentido, ¿verdad? Hemos hecho congresos, cada uno, mucha gente del Ateneo, nuestros queridos amigos, profesores, le hemos dado la posibilidad de que pueda contar todo ese conocimiento que tiene, que pueda explicarnos, que nos guíe, que nos dé ese conocimiento, porque la idea es entusiasmar a nuestra gente con el guaraní, a través del conocimiento, no a través simplemente de decirle todo el tiempo que el guaraní es lindo, que el guaraní lo hablaban los abuelos, que el guaraní lo hablaba el otro, no. Darse cuenta de que hay gente profesional que se ganó un espacio en la sociedad, que tiene un trabajo con el que puede mantenerse con el guaraní, que puede empatar al profesor de inglés, puede empatar al profesor de portugués, puede empatar al que tiene una radio, a los medios de comunicación, todo en guaraní, y puede igualar, ¿verdad? Es simplemente demostrarle eso, pero a través de acciones directas, como son los profesionales que se sientan con nosotros un rato, a los cuales agradecemos siempre, porque es de forma gratuita, no tenemos cómo pagarle, pero siempre tienen la buena voluntad de venir, sentarse un sábado a la mañana, un sábado a la tarde,
y nosotros, de cada uno desde la comodidad de su casa, escuchar su trayectoria, escuchar su trabajo, escuchar sus proyectos, y así sucesivamente. Así que de eso se trata Zapucay Guaraní, siempre haciendo una militancia. Ayer yo escuchaba que había una profesora, una señora, que hizo mucho hincapié en el tema, le decía a los jóvenes estudiantes, tienen que ser militantes guaraní. Me acuerdo cuando yo llegué a Paraguay por primera vez también, yo, no sé si ustedes se acordarán, el profesor David, yo hice mucho hincapié con la militancia guaraní. El paraguayo le tenía miedo a la palabra militante, hoy veo que no, porque la militancia es totalmente diferente a lo que es el fanatismo, ¿verdad? La militancia es precisamente convivir con los ideales que uno promulga, ¿eh? No es, el militante no es ser fanático, defender a rajatabla el guaraní porque sí nomás. No, el militante precisamente es lo que pide esta señora, es que el militante se construya a sí mismo desde el conocimiento, ¿verdad? Que busque continuamente estrategias, que busque continuamente mejorar el trabajo que está haciendo de militancia. Y yo estoy de acuerdo, un profesor de guaraní tiene que ser 50% profesor de guaraní y 50% militante guaraní, ¿verdad? Porque el profesor, si es profesor, solo es muy frío nada más, va a la clase, enseña, agarra su valijita y se va. Pero si es militante, él continuamente va a estar buscando, él desde él mismo, no espera comprar un libro, no espera escuchar a otro profesor que dedica más tiempo que él, no, él mismo trata de que ese camino cada día sea mejor, a través de estrategias, las piensa, dice, esta vuelta voy a presentar esto de esta manera. Eso es un militante, ir renovando continuamente esa idea de poder sostener los ideales que uno tiene. En este caso nosotros tenemos los ideales de defender la cultura y el idioma guaraní. Bueno, sentarnos día a día, ver de qué forma podemos promoverlo, ver que no se caiga esto, que no porque yo hace 10 años que estoy enseñando el guaraní, ya no tengo más ideas, ya se me quemó la cabeza, ya no quiero más nada, me cansé. Y esa es la peor arma que tendría el guaraní. En el caso de Paraguay, lo digo, porque nosotros todavía no lo tenemos, porque estoy escuchando las conversaciones que se hicieron ayer, y la peor arma que puede tener el guaraní es el profesor de guaraní no dedicado en el aula. El ministro está en su oficina, y sí, pero está alejado de la realidad. El maestro que está frente al aula sabe si el alumno comió, si el alumno hoy tiene ganas de aprender, si el alumno si fue castigado, si no fue castigado, eso no sabe. Ese vínculo que tiene el profesor con el alumno no lo sabe el ministro. El que lo sabe y lo palpa día a día es el maestro. El maestro sabe si el alumno está aburrido, si se cansa de lo mismo. Entonces ese es el militante, el profesor militante. Y creo que de esa forma no se va a caer nunca. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer acá en Corrientes, buscar gente que no solo me diga, sí, yo me gusta el guaraní, amo el guaraní, pero ¿por qué no estudiar guaraní? Y no, porque entonces cuando vamos directamente, no, que no tengo tiempo, entonces, ¿pero por qué? Porque hay desde el gobierno hay una instancia que no se promueve las ganas. Entonces el correntino vive diciendo glamorosamente que ama el guaraní, pero no tiene la voluntad ni el sacrificio de sostenerlo, de mantenerlo. Así que bueno, este es el trabajo que nosotros estamos haciendo con Zapucay Guaraní, es el pensamiento que tenemos desde la dirección, de llevar adelante, de buscar distintas acciones. Este sábado 30, aprovecho a invitarlos, nosotros tenemos nuestra página Zapucay Guaraní en Facebook, este sábado 30, a partir de las 18 horas, 17 horas de Paraguay, vamos a presentar un Facebook, una reunión que hemos titulado Mujeres Empoderadas con la Cultura y el Idioma Guaraní, que es precisamente otra vez promover, hacerle escuchar a la gente hasta dónde uno puede llegar con
Apagaste el micrófono, Jorge, ¿eh? ¿Ahora está prendido? Ahora sí. Bueno, entonces decía que todas estas acciones nosotros vamos llevando con Zapucay Guaraní. Invito para este sábado otra actividad cultural que vamos a hacer, que es mujeres, una actividad que se va a llamar Mujeres Empoderadas con la Cultura y el Idioma Guaraní, donde nosotros queremos mostrar nuevamente a nuestra gente correntina, a toda la gente, siempre utilizando esas actividades como ejemplo para que vean que el guaraní es un idioma como cualquier otro idioma en el mundo, abre puertas, abre lugares en la sociedad, te sitúa en lugares buenos, ya sea laborales como educativo, como formación, y bueno, queremos que estas mujeres nos cuenten cómo han llegado a esa situación, cómo les costó, si le ha costado, y siempre todo cuesta, llegar a lugares buenos cuesta, porque todo es un camino de crecimiento, de estudio y de formación, ¿verdad? Y el guaraní es eso. El guaraní nosotros tenemos que tomar de esa manera y es el pensamiento que tenemos en Zapucay Guaraní. Decía Leopoldo Cantu el tema de las escuelas municipales, y sí, es una idea, no es una idea, precisamente es una idea que surge de estudiar lo que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Ver que el Ateneo tiene distintas regionales, pero en este caso nosotros pensamos que podríamos formar escuelas en distintos municipios y el municipio hacerse cargo de un pequeño salario para el capacitador. No tenemos profesores formados, porque buscamos precisamente en cada pueblo, siempre hay una persona que se carga el guaraní al hombro y a los ponchazos y como puede lo lleva adelante, quiere enseñar a los chicos, y muchas veces no tiene ese espacio aquí. Entonces pensamos que cada municipalidad podría buscar ese personaje dentro del pueblo y ofrecerle un pequeño sueldo de contrato y a cambio de eso formar esa escuela municipal de guaraní. ¿Por qué le ponemos escuela municipal del guaraní? Porque queremos categorizar el título de lo que hacemos. Nosotros podríamos haber puesto la municipalidad, no sé, de Paso de los Libres, hace el taller de guaraní en el centro cultural. Y un taller, está bien. Nosotros siempre apuntamos más arriba para el guaraní. Entonces le decimos, no le vamos a poner taller, porque no quiero desmerecer, pero no quiero que esté entre el taller de peluquería, no quiero que esté entre el taller de cerámica, no quiero que esté entre el taller de lo que sea. No, quiero que sea diferente, quiero que tenga esa categoría que nosotros queremos darle al guaraní. Entonces, el título es la Escuela Municipal de Guaraní, que se tome como una escuela, que sea algo que verdaderamente la gente entienda de esa categoría que uno le tiene que dar al guaraní. Ya basta del desmerecimiento, basta de decir, es guaraní nomás. Hemos hecho, ustedes son testigos, muchos son testigos que desde la regional Ituzaingó, Icobé Guaraní, y ahora Zapucay Guaraní, yo he realizado muchos talleres y congresos también para los medios de comunicación. Los periodistas son bravos, no quieren aprender, ellos se creen que saben todo. Y hacen el guaraní acá en Corrientes, lo escriben como se le ocurre, lo dicen como se le ocurre, y no cuesta muchísimo, ¿verdad? Hoy en día yo veo que en Paraguay también el tema del periodismo se va ajustando a las reglas que tiene el guaraní como idioma, en su gramática y en todo eso que se maneja como idioma. Así que bueno, este es un trabajo grande, es un trabajo diario. Tenemos una revista digital también, Zapucay Guaraní, donde participan muchísimos miembros. Nosotros empezamos Zapucay Guaraní con 26, para que ustedes se den cuenta, con 26 regionales, como sería el Ateneo, ¿verdad? Hoy tenemos solamente 6, porque la gente no cree, descree y no cumple con su tarea y se alejan, porque acá una de las cosas que no hay es dinero, o sea, no ganas dinero con esto, pero bueno, es la promoción y la militancia de la que yo hablo. Acá nadie gana plata, al contrario, muchas veces hay que poner plata del bolsillo, pero bueno, se hace con el amor y con toda la energía. Y bueno, hoy quedamos 6, lo tenemos a Juan Carlos Gómez en Mercedes, a Carlos Ayala en Rosario, Villa Gobernador Galvez,
Itatí Rojas en Virasoro, ¿cómo se llama? Nuestro amigo en Saladas, también tenemos, en otro pueblo que se llama Taadí. Bueno, 5 o 6 quedaron de esos 20, que lamentablemente empezaron entusiasmados y después se fueron desinflando, lo tratamos de sostener, pero bueno, esto es un ida y vuelta, va, viene, un recambio total, yo ya lo sé a eso, pero estamos trabajando, siempre vamos a seguir trabajando, siempre yo desde mi parte busco cosas nuevas, busco nuevos emprendimientos con el guaraní, buscar hacerle contagiar a la gente. Eso, en síntesis, ese es el trabajo que estamos haciendo. Quiero agradecerle al profesor David, a todo el equipo increíble que tiene el Ateneo, desde la secretaría hasta los profesores y las regionales. La verdad que en todos estos años hice muchísimos amigos queridos, los extraño un montón, como dije al principio, y espero en algún momento volver a sentarme en ese salón hermoso que tiene el Ateneo y poder compartir esas reuniones donde yo aprendo mucho, donde también copio mucho las acciones que salen desde el Ateneo. Así que todo lo que tengo que decir, muchas gracias a Guille PM, a Guille Tembo, dejar a David Galeano, y gracias por la oportunidad que nos está brindando. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Mabel. Gracias, Leopoldo. Para nosotros es una oportunidad valiosa poder compartir este congreso con personas tan destacadas, tan valiosas como ustedes. Lo están haciendo demasiado bien. Siempre en esta tarea hay pasos adelante y de vez en cuando algunos pasos hacia atrás. Hay veces nos encontramos 10, otras veces 5, otras veces 50, otras veces 100. Y así es la cuestión, ¿verdad? Como seres humanos que somos, siempre estamos expuestos a los bajones y a los momentos gratos y a los momentos de fortaleza y debilidades también. Así es que lo único que nosotros podemos decirles a ustedes, desde acá, desde el Paraguay, el Ateneo es mucha fuerza, hay que continuar, el trabajo está allí, todos los que estamos acá somos militantes, todos asumimos este compromiso por gusto. En el caso nuestro, no es precisamente por la cuestión del dinero, sino que sencilla y llanamente es porque nos gusta. Hace años que venimos haciendo esto y bueno, hay que continuar, hay que continuar. Yo creo que mirando ese tiempo atrás, 30 años, 15 años atrás, a ese tiempo hay muchas cosas que han cambiado para bien. Así es que, Jorge, para vos, para nuestra amiga Mabel, para nuestro amigo Leopoldo, para todos los que están en Zapucay Guaraní, mucha fuerza y hay que continuar, ¿verdad? En algún momento vamos a encontrar situaciones mejores de las que hoy estamos teniendo. Para eso estamos. Permitime lo último, profesor. Sé que hay varios estudiantes de Corrientes y profesores que están en la sala. Pronto vamos a llegar nosotros a una reunión a través de Zoom para poder organizar, para poder ver y empezar a llevar acciones verdaderas para que los títulos, las certificaciones que son del Ateneo puedan empezar a por lo menos hacer ruido delante del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, porque realmente es algo que no está bien desmerecer, como dije al principio, todo el esfuerzo, no importa quién, si es correntino, si es lo que sea, no está bien desmerecer todo el esfuerzo, todo el tiempo dedicado a prepararse, como a formarse individualmente y después ser desmerecido al punto de que ni siquiera es revisado. Lamentablemente también están en juego, hay algo que hay que decirlo, yo no suelo quedarme con lo que pienso, me gusta decirlo, después a lo mejor tengo la lengua más rápida del cerebro, pero bueno, lamentablemente mucha gente también que se ha formado en el Ateneo hoy está pateando en contra del Ateneo
y porque no haces nada, me decía, o sea, a lo mejor no haces directamente, pero si no haces nada también, es como, como que no haces nada. Entonces, hay gente preparada en Corrientes que no se le está dando la oportunidad. Y eso es una forma también, vuelvo a repetirlo, de estar o estrategias en contra del avance de esta cultura riquísima que tenemos en toda la región guaraní, precisamente puntualmente en Corrientes. Entonces, Perfecto. eso es lo que quería decir, que no sé si se me quedó en el tintero o no. Nuevamente, muchas gracias, Williete, en Bojara, y siempre te agradezco personalmente a vos, que siempre estás apoyando también nuestras acciones, siempre estás tratando con todas tus actividades, siempre estás presente en las cosas que hacemos, igual que todos los compañeros de la TEN. Así que, a Williete. A Villé, Jorge, de nuevo, y recordarte que somos muchos, no soy solo acá, somos muchos los que estamos en esto y vuelvo a repetirte, paso por paso vamos ganando ese espacio que a veces se torna un poco raro, un poco complicado, un poco difícil, pero hay que estar fuertes en esto. Y te deseamos eso a vos. Sí, profesora Mabel, adelante. La principal traba que tenemos en la provincia de Corrientes para la enseñanza del idioma guaraní es el no reconocimiento oficial de los títulos del Ateneo. Sabemos que hay muchísimos profesores egresados del Ateneo y el ministerio no reconoce, que es un grave error del ministerio, porque no aplica los protocolos educativos del Mercosur. Sabemos que esos protocolos que tienen más de 20 años son para el reconocimiento de títulos de los 4 países en los 4 países. Y eso no se está cumpliendo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para que eso se cumpla, para que reconozcan esos títulos, y ahí vamos a tener los profesores necesarios. Porque el Ministerio de Educación y el gobernador dice que no se aplica porque no hay profesores. Entonces, ese cuento a mí me tiene cansada realmente. No podemos seguir soportando mentiras y tenemos que hacer algo para que se reconozcan los títulos del Ateneo. Gracias, profesora Mabel, muy amable. De hecho, justamente parte del proceso implica también ese tipo de acciones, digamos, en el ámbito jurídico, en el ámbito legal. Hay mucha burocracia para el tema de las reválidas, las inscripciones de títulos, que ya escapan a nuestra cuestión institucional, ¿verdad? Que son más bien trámites burocráticos de gobierno a gobierno. Entonces, creemos que en beneficio del guaraní todo eso se tiene que ir salvando de a poco. Sin embargo, pese a eso, hay mucha gente que está trabajando, que está enseñando dentro de la provincia, ¿verdad? Sí, lo ideal sería, así como dice usted, como dice Jorge, es que esto pueda encontrar una solución rápida desde el punto de vista legal allí para todos los que están. Porque así es. definitivamente allí también tenemos muchos amigos que están en otros puntos de la Argentina, el caso de Rosario, el caso de Buenos Aires, en muchas partes hay gente interesada en el guaraní. Entonces, insistimos en eso. Yo creo que eso forma parte del desafío que se viene allí a nivel de la provincia, ¿verdad? Así es. Son las batallas que están allí para ganar y tienen que ser ganadas. Yo creo que la fuerza está en ustedes y por algo está Zapucay Guaraní allí. Así que insisto mucho en eso, profesora. Bueno, estamos justo en el tiempo. Les agradecemos allí a Jorge, a Mabel y a Leopoldo, a nuestros queridos amigos de Zapucay Guaraní de Corrientes. Y vamos a ver si ahora podemos entrar en la siguiente parte. Lo tenemos, creo que ya está el profesor Arnulfo. Primer página voy a dejar a Arnulfo. Está el profesor Arnulfo Morini. Vamos a ver si ya está. Está conectado. De nuevo, un saludo afectuoso para cada uno de los que están en la sala. En este momento estamos 120 personas. Ayer nosotros con el primer congreso presencial que tuvimos en el Ateneo, tuvimos casi 160, 170 personas. Bueno, y estamos contentos de tenerlos a ustedes acá en la sala. Voy a dejar a Arnulfo, primera página. Pero cuando hablando por ahí Arnulfo Morínigo lleva años en Dourados, Mato Grosso,
esa gran región, ese estado brasileño, donde hay una presencia muy numerosa de guaraní hablantes. Con Arnulfo tuvimos la oportunidad de compartir allí varias actividades y bueno, por el tema de la pandemia paramos, pero él continúa así como Jorge, así como Mabel, así como Leopoldo allí en la Argentina. Arnulfo es como un alma solitaria también en Mato Grosso, pero tiene también un equipo conformado. Bateco, Arnulfo, vamos a escucharte en lo que vos tengas que decirnos sobre el guaraní en el estado de Mato Grosso. Queremos por ahí. Auyevete, Maitei Rivera, Pau Vepe, Auye, Guajara da Vija, Mama Vepe, Miraco, Yandea Tibe. Ei Raisa, Guajara da Vi, Coape, Mato Grosso do Sul, Reikiri Mato Grosso, já é. Aqui Mato Grosso, ante Coanga, Mato Grosso do Sul, para de dividir aqui. Retal de Coape Brasil, depois aí, Retal, Nico Rondio, tinha Mato Grosso, ante Coape Mato Grosso do Sul, velho. Pensa, Retal aí, Guarani hablante, hay muchos. Según el consulado paraguayo en Campo Grande, que es la capital de Mato Grosso do Sul, 70.000 paraguayos y descendientes de paraguayos. Entonces, son muchos, 70.000 personas, aproximadamente. Y por otro lado, según el mapa guaraní continental que fue hecho en 2016, son aproximadamente también 65.000 guaraní, que son Avá Guaraní, Paitaviterá o Caiová, que así se le denomina aquí. Y algunos familias, hay algunos H Guaraní también en la región. Pero en esa cantidad son 70.000 aproximadamente y 65.000 indígenas. Hablando por la lengua guaraní, que es diferente, así como Jorge estaba diciendo, que en Paraguay el guaraní tiene más peso porque en Paraguay se habla mucho, los no indígenas principalmente, y hay indígenas que hablan. Pero aquí es al contrario, aquí son los indígenas guaraní que hablan más el guaraní, pero los paraguayos que estamos aquí, yo soy paraguayo también, entonces nosotros también hablamos el guaraní. Los dos hablamos más, solo que tiene más presencia académicamente los indígenas. Y voy a hacer una pequeña historia sobre la lengua guaraní, como en Paraguay también hay leyes que protege, que valorice la lengua y cultura guaraní. Aquí también desde la Constitución de 1998, donde tiene el derecho a la organización propia de las escuelas indígenas, en el currículum escolar, con calendario propio y regimiento específico diferenciado. Ese dice en la legislación, en la Constitución Nacional de aquí. Entonces, desde allí hubo movimientos de profesores y fueron constituyendo aquí en Dorados un magisterio de nivel medio que se llama Ara Verá. Entonces, son específicamente para indígena guaraní, tanto Avá Guaraní, Paitavitaná o Caiová. Y fueron muchos esfuerzos para poder que sea factible esa enseñanza diferenciada. Entonces, hasta ahora es muy difícil todavía que el guaraní sea reconocido en las escuelas municipales, estaduales, de los tecojás, porque hay muchas personas que quieren enseñar, pero por cuestiones burocráticas. Siempre los coordinadores
pedagógicos no quiere aceptar el currículo en guaraní en la enseñanza inicial. Pero existe por otro lado movimiento de profesores que exige, que tienen encuentros, discuten para valorizar la lengua y cultura guaraní desde la enseñanza inicial. Entonces, hay muchos profesores que enseñan guaraní. Y en la enseñanza es un poco diferente aquí, porque a veces ellos usan lo que el Ministerio de Paraguay promueve o da de apoyo didáctico. Ellos de este lado consiguen y utilizan. Bueno, ahora voy a presentar un poco dónde tienen los cursos de lengua guaraní. En Campo Grande, el Consulado Paraguayo, ya hace un poco, desde 2015 creo, abre cursos de lengua guaraní en parcería con un instituto del chamamé, con la profesora Idalina Maciel León, que fue alumna de la Ateneo. Y aquí en Dorados estamos como 6, 7 personas que también damos curso de lengua guaraní, como es el caso de Eliseo Cristaldo, que es conocido por algunos del Ateneo, que no sé si terminó, mas era alumno del Ateneo, y Cayetano Vera, Jacqueline Araduca, que es una indígena, Graciela Chamorro, que es también paraguaya, descendiente paraguaya, y otros indígenas que siempre, pero interés de no indígena, que trabaja con los indígenas en proyectos, tienen el interés de aprender la lengua guaraní. Entonces, la mayoría son no indígenas y fuera del estado de Mato Grosso do Sul, que son interesados en aprender. Y muchas personas de aquí también. Y una cuestión muy interesante, a 2 años atrás, justo en la pandemia, cuando nosotros decidimos no dar aula presencial, aquí en Dorados, yo estaba dando aula presencial en la colonia paraguaya, que tiene un lugar específico, y había interés de un grupo de personas de otro estado, de São Paulo, de Río de Janeiro, que quería que enseñésemos guaraní a los interesados. Y ahí formamos un grupo de profesores, tanto Luiá Guaraní, Abá Guaraní, y en mi caso, aquí de la región, me llamaron para ser representante aquí de Mato Grosso do Sul como profesor. Y comenzamos a dar aula. Había muchísimos interesados aquí, porque abrieron a nivel nacional. Entonces nosotros fuimos dividiendo los alumnos y irá por 3 meses solo. Pero con el tiempo, esas personas, la persona más interesada, querían continuar aprendiendo. Y ellos abrieron un grupo de WhatsApp y utilizaron la plataforma de redes sociales. Y una de las escuelas en São Paulo pidió para que sea permanente la lengua guaraní en su escuela. ¿Por qué? Porque vio que los profesores nosotros hablábamos de la cultura, de la lengua. Entonces él les pidió que sea una vez por mes las aulas de guaraní en esa escuela particular. Hubo muchas tentativas aquí en Mato Grosso do Sul, como Jorge. Encontré algunas fotos de él cuando vino por Dorados. Entonces, siempre hubo una tentativa de que el guaraní sea enseñado. Entonces, otra tentativa fue un aplicativo que crearon por Instituto Estadual, pero no fue para adelante. Algunos alumnos de algunas instituciones públicas
lanzaron libros, ebook para enseñar la lengua guaraní, así como es el caso del doctor Tonico Benítez, que es un antropólogo indígena guaraní, que está online ese libro, y algunos eventos así que acontece en varias instituciones. UFGD, que es Universidad Federal de Grandes Dorados, ya hizo muchos congresos nacional e internacional en educación, lengua y cultura y territorio. Y ahí dividen áreas de lenguaje indígena, saberes indígenas. Entonces, siempre hay congresos, eventos de ese estilo. Yo quería también mostrar libros que fueron publicados en la lengua guaraní, tanto por el Estado, por el municipio, por las instituciones. Yo voy a mostrar aquí, preparé algunos slides, pero ese es un libro, Tecopotineacua. Es un libro que está totalmente en guaraní y hecho por los guaraní, indígenas guaraní. Ñemborarí, todo es en guaraní. Una forma de alegría. Otro libro, todo en guaraní, Ñandé Picuera Ñengüe. Ñandé Picuera Ñengüe. Otro libro, son varios libros, solo algunos que estoy presentando. Oreremite. Oreremite. Está al contrario aquí, pero es Oreremite. ¿Por qué estoy presentando? Porque nosotros, yo, Rosa Colmán y otros que sabemos, que entendemos de la lengua guaraní, apoyamos a los indígenas para la gramática, los acentos, para poder salir bien los libros. Entonces es un libro súper interesante y son libros didácticos, es para las escuelas indígenas. Entonces son varios libros que van apareciendo, que antes no era difícil, era 2, 3 libros, hoy hay muchos libros. Y otro libro que está en guaraní es, creo que una vez entregamos al Ateneo, es Mapa Guaraní Continental, donde aparecen los indígenas, los lugares, un mapa, está totalmente en guaraní también. Entonces son libros publicados, algunos de los libros publicados. Y también hay un vocabulario bilingüe, Caiová portugués, Caiová guaraní, Pai Tavutena. Otro para resaltar, son investigadores, pesquisadores indígenas. Después de la graduación, en la posgraduación, ellos entraron para pesquisar su lengua, como es el caso un diccionario de lengua caiová, Rosileide, la indígena, que está haciendo doctorado en lingüística en la Universidad de Brasilia. Y ella hizo el mestrado en lingüística analizando morfología de la lengua caiová. Otro, Geraldo Domínguez, que hizo un estudio lingüístico de la lengua caiová con la lengua ñandeva o avá guaraní en Mato Grosso do Sul. Jairo Ayala también hizo una pesquisa en mestrado, el guaraní ñandeva, hablado por estudiantes de los años finales de enseño fundamental en la escuela de Yaporá. Y otro que está estudiando es el docano, Antroponomía Caiová. Él está pesquisando, está estudiando. Y otro es Fabio Concianza, Fundamento de los Cantos Caiová, un estudio etnolingüístico. Entonces son algunas personas que están en la posgraduación, en el mestrado, en el doctorado, que están
en la área lingüística están trabajando sobre la lengua guaraní. Y un no indígena que es profesor de la universidad aquí, de la FAINDI, de la Facultad Intercultural Indígena, es Emerson Vargas, que es paraguayo. Él había hecho un estudio de las características acústicas del H del guaraní ñandeva de Mato Grosso do Sul. También aparece el guaraní en las músicas. Muchos deberán conocer el grupo Bro MC, un grupo indígena aquí de Dorados, que hacen la música en la lengua guaraní. Un programa radial que también hace muchos años que el Liceo Cristaldo, que da aula de guaraní, también tiene un programa radial los sábados, que es donde pasa la música y habla de la cultura guaraní, música paraguaya. Y cuando él está dando el programa, muchos paraguayos descendientes hablan, piden música en su programa. Otro donde aparece mucho también la lengua guaraní y la escrita es en un grupo de Asociación Cultural de Realizadores Indígenas que se llama Ascurí, donde ellos filman, editan y divulgan en vídeos la cultura y la lengua guaraní. Ustedes pueden procurar en las redes sociales Ascurí. Van a encontrar con varios vídeos hechos por ellos. Es una forma de mantener la lengua y cultura guaraní. Una cosa importante que aquí algunos ya saben, los nombres de ríos son muchas en guaraní, así como Amambay es una ciudad, Caarapó es otra ciudad, Iguatemi, Itaporã, Tacuru, Itanhum, Baracaju, Ponta Porã, que es un poco mezclado, Punta Porã, Coronel Sapucaia en guaraní, Piraporã es un distrito, Juti, Jutú, Itaquiraí son algunas ciudades en nombre en guaraní. Y algunos ríos como río Amambay, arroyo Iputá, río Mbaracaú, arroyo Pirajuí o Pirajuí, río Piripucú, río Piraú, río Pirabebê, arroyo Ipoí, arroyo Mucuré. Son algunos ríos que aparecen en guaraní. Son mucho más, solo algunos que estoy presentando. Algunas personas indígenas, especialmente de esta región de Dorados, por ellos, por ter pasado en la enseñanza con los misionarios, ellos tienen un poco diferente, no es diferente, pero es la escrita donde utilizan el doble en vez de U, o en vez de ñ, utiliza NH, pero el sonido es igual. Algunos lingüistas de aquí hablan que es una lengua diferente. Y dicen, no, ustedes son paraguayos, lengua paraguayo, lengua guaraní paraguayo. Pero para mí y para muchos otros, porque solo de esta región, los otros, todos son el mismo abecedario
que utilizamos en Paraguay y no tiene ningún problema. Entonces, cuando ustedes ven que aparece Guatá con G, W, A, T, A, el sonido es igual, Guatá, como nosotros escribimos G, U, A, T, A, Guatá. Entonces son pequeñas diferencias de esta región y aparecen en algunos libros y algunas publicaciones. Pero nosotros estamos siempre enfatizando, promoviendo. Esa escrita no es para... Nadie tiene que olhar mal en esta, ver mal esta cuestión de escrita que aparecen, porque son misionarios, principalmente estadounidenses, que pasaron por aquí, que enseñaron, y ellos aprendieron así. Así como Caiobá, escrito con W. Entonces, pero en guaraní, si nosotros vamos a escribir con V corta, entonces es Caiobá. No quiere decir que está mal escrita. Una situación súper interesante por la lengua guaraní, en algunos municipios de aquí de Mato Grosso do Sul, como es ya famoso, es un municipio Tacuru, que está el nombre en guaraní. En 2010 fue adoptado el idioma guaraní como idioma cooficial junto con el portugués. En el 2010 es ley municipal. En esta ley municipal dice que el estatus de la lengua cooficial es concedido al municipio en el siguiente caso para prestar servicios públicos básicos de atendimiento en la área de salud en la lengua guaraní, que es lengua cooficial, y para algunas campañas de prevención de doenças, como tratamiento, y también para incentivar y apoyar el aprendizaje del uso de la lengua cooficial del guaraní en las escuelas y en los medios de comunicación. Esto es muy importante porque es un inicio para otros, que fue en el caso de Coronel Sapucaia, que es do otro lado de Capitán Vado, que también con apoyo de indígena que consiguió se elegir como concejal municipal, él hizo el proyecto, copió casi igual que el de Tacuru y presentó en la municipalidad y fue aprobado. Entonces ya es también una ley municipal. Digo esto porque en mi caso y otras personas, nosotros fuimos convidados en la escuela indígena, principalmente con el Sapucaia, para poder dar apoyo en la lengua guaraní. Entonces es un fruto que hoy, fruto de ellos, de los profesores principalmente, que consiguieron que fuese aprobado como ley municipal la lengua guaraní como cooficial junto con el portugués. Es muy importante. Claro que todavía hay mucho para trabajar porque en la realidad todavía hay pasos fundamentales que tenemos que trabajar juntos con ellos, principalmente con los indígenas, para poder sea efectivo lo que dice la ley, como cuando una persona indígena va en los hospitales, ellos pueden hablar en guaraní y tienen derecho a un traductor, por ejemplo.
Entonces es muy importante esto. A nivel nacional también hay un proyecto de ley que todavía no fue sancionado, todavía no es ley, que dice que en los municipios brasileños que poseen comunidades indígenas que puedan pasar a tener las lenguas indígenas cooficiales junto con el portugués. Entonces, creo que cuando salga esta ley, todos los municipios donde tienen comunidad indígena, esos municipios va a ser la lengua cooficial. Aquí en el caso va a ser el guaraní. Hay mucho trabajo para hacer juntos. En mi caso, como en esta pandemia, abrí un curso con ese grupo de interesados, donde había muchos. Como yo también estaba estudiando graduación, terminé esa graduación y precisaba mucho de tiempo. Y porque terminando la graduación quería hacer la posgraduación. Entonces, este año dije, voy a descansar un poco, a ver si año que viene continúo con el curso guaraní. Pero mismo así, otros profesores como Eliseo, ellos están dando aula y tienen un grupo de personas que están interesados y que están haciendo las aulas de guaraní. Como dije, hay varios estudiantes que hoy día están interesados por la lengua guaraní y que están estudiando. En la Facultad Indígena, Intercultural Indígena, hay abrieron un curso de posgraduación que es mestrado. Entonces, ellos están entrando en las facultades, ya están en el mestrado, maestría y otro en el doctorado. Entonces, hay muchos indígenas en la Facultad Indígena Intercultural, en la FAINDI, que es propio para indígena guaraní y caiobá. Hoy el director es un indígena. Él se llama Eliel Benítez, que hoy, como él está acompañando en un ritual de la cultura de él no pudo estar. Yo había convidado a él, pero no consiguió tener acceso a internet. Entonces, principalmente esto quería compartir con ustedes. Esta lengua que creo que es más fuerte, la cooficialización en algunos municipios del estado de Mato Grosso do Sul. Aquí en Dorados también hay interés, pero por algunos políticos picó sin nada. Pero siempre hay algunos interesados que quieren que la lengua guaraní aquí en el distrito aquí en el municipio sea también cooficial. Y nosotros estamos batallando para Upea, en guaraní, aquí de la región, Aguillé, también se dice Atimá. También ellos utilizan Aguillé, pero también utilizan Atimá. Cuando te dicen Atimán debe, te están diciendo Aguillé debe. Yo también les agradezco mucho por la atención, por el evento, a David y al Ateneo. Siempre que es posible, les abren la puerta para mí y para todos. Y aquí con mi esposa, nosotros estamos siempre apoyando en lo que podemos, en las escritas y en la difusión y divulgación de la lengua y cultura guaraní. Entonces, AUYBT PM es aquí en nuestra región, Atimá Poná PM.
Auyembo dejar a Arnulfo, por ahí tereí, muy interesante la presentación del querido profesor Arnulfo Morínigo, quien estuvo con nosotros desde Dourados, allí en Mato Grosso. Y vieron ustedes, entre otras cosas, por ejemplo, las publicaciones, estos libros que se disponen, están en guaraní. Tampoco es una cuestión muy complicada la lectura, como él mismo nos leía, nos comentaba, algunas pequeñas cuestiones que tienen que ver con, hay veces, la parte fonética, son variaciones que se dan, ¿verdad? Regionales. Sin embargo, hay una estructura clara y definida de lo que es la lengua. Allí Arnulfo hizo también un comentario muy importante, un uso cotidiano del guaraní, pero oye, puro meme de guaraní, no es una cuestión casual, sino que es un idioma que se usa frecuentemente, y como mencionó allí, por ejemplo, el caso del municipio de Tacurú, y que inclusive declaró el guaraní como idioma oficial. Hay un antecedente bastante, podríamos decir, antiguo en el uso de la lengua, ¿verdad? Porque toda esa es una región tradicionalmente guaranítica. Una consultita, profesor Arnulfo, y después quiero pedirle también a un gran amigo que está acá en la sala que nos haga un poco un comentario de su experiencia con el tema del guaraní en un ratito. Pero a Arnulfo le pregunto, esta facultad que es de educación intercultural que habíamos visitado una vez contigo, Arnulfo, ¿allí solamente dan clases en guaraní o cuál otro idioma utiliza esa facultad? Recuerdo que, así como mencionaste, una gran mayoría de estudiantes allí son indígenas, y entonces la formación intercultural, son licenciados en educación intercultural, y repito, una gran parte de la población universitaria de origen indígena. Guaraní, año te viene a Arnulfo, te aplico bien en la Jaya Guaraní. Esa mujer, auye, se les sabe bueja esta aveiro, oñeja ambaite, catuya ve lo huerun de verdad. A veces tem forma com a pe hakura o henduñi en guaraní ba esa pa de catupuri pe ba esa pa catuña boe hakura o haikuba. Frecuente esta que pitimo catuña esa de yuga o ambueta pisa. FAINDI es Facultad Intercultural Indígena y es específicamente para indígena guaraní, que es Ñandeva o Ava Guaraní o simplemente Guaraní, y Paitavitera, que es aquí Cayova. Supekera Guanacuaco Facultad. Mocoivea. Mocoivea, pero bueno, específicamente. Acá tú, UPA PTI, cuando Eliel Benítez es director indígena, director cuando Pepe, Pepe la apañó y hoy coja rota, se le mire coja un boepe. Oye, guaraní, Eliel, profesor Pepe, acuerda mocoiminte, PTI, Emerson, allí, acuerda veía, un boepe. Acuéramos a puente oñe a guaraní. Entonces, mi otro no es guaraní, es portugués meme. Ya tenía paño en iro ore ese para do gueru jipi ya po petit convenio ya po gente escuela, cato no enseñamos un barete como institución ha super escuela indígena de pedir que acuerda oye vivo recojape y escuela para escuela por una hanguani. O PAP tem e pona o hakora o hai guaraní me anda aí tem problema o terminar licenciatura por exemplo retañe em guaraní aí e que a tua capa resumen o já por guaraní tepe para o já está da instituição aceitar só que do já por paitei guaraní tepe envia por moho anda e teco
Catu títulos, subtítulos, handutapio em Mimi Guarani, o PA vai aparecer. Já anda aí, toda graduação, pós-graduação, para ver o ICO, o minha aí para a página. Já tem luta do PIB, eu não consegui, eu chego a correr, porque tem aí por allí é movimento de professores indígenas. Pepe movimento de professores indígenas, é facultado aí, que está indígena, eu cada ano vou terminar a licenciatura. Araverá PAVI, que é magistério de nível médio para indígena. Então, uma coisa agora o movimento do PI, o Jejirure, o Luchá, o Catuanguai, Chapéu Guarani, o que Ninimbo, faculdade, escola Harupi. Escola Harupi, se mandou a sempre tem caso onde aretei, já acompanhava algumas áreas de retomada. Em a escola indígena, sabe, antes diretor de uma escola centro, já super sabe, antes o Moisés tem tapizar da indígena no é Guarani, seria inicial, primeiro, segundo ano, terceiro ano. Então, tem, sabe, antes o Ibioico, comunidade, a vezes a liderança aí super não dá peixe nada, sabe, antes é imponente. Então, tem coisa mega tupe, o Nimombá, o GM, comunidade anda aí na peixe porque Constituição bem raiza da comunidade, o jeito raiza peixe mana. Tem luta constante já. Guarani, Juanguá, o Inhanguá, pesala, o Inhanguá, Yehairupi, tem Yunainu, tem Yimongueta, Eta, Atirupi, Misa Yave, e Catu, o Yimomba Eponabe. A Guillermo Bejara, una cuestión importante, estamos escuchando en esta primera parte a nuestros expositores. Les rogaría a todos los que están en la sala que puedan anotar algunas preguntas. Al final de las siguientes exposiciones vamos a abrir un debate entre todos, un conversatorio. Aquellos que quieran aportar algo, quieran consultar algo. Entonces, por una cuestión solamente de la señal, estamos tratando de que hablen primeramente todos nuestros expositores y luego entonces habilitar ese conversatorio con todos. Estamos permanentemente rondando 120 asistentes al Congreso aquí en la sala. Lastimosamente no estamos pudiendo transmitir por Facebook, pero como esto está siendo grabado, después vamos a poner el enlace en Facebook para los que quieran ver la serie completa, desde el inicio hasta la última parte. Tenemos en la sala también, al agradecerle de nuevo a Arnulfo, también a Rosa, a su esposa, por esa atención que siempre tienen para con nosotros y sobre todo para con el guaraní. Ellos, en este informe de Arnulfo, escucharon ustedes una cuestión así bien puntual con respecto a la actualidad. Y lo que quiero nomás enfatizar en estas dos primeras exposiciones es que el guaraní está presente, está vivo. Capaz que en algunos casos me digan, bueno, no, pero no hay mucho, hay poco, no hay casi nada. Pero sin embargo, estamos viendo que hay guaraní hablantes, que hay gente interesada. Yo suelo decirles a todos de que la cuestión no es solamente con los que hablan guaraní, sino que hay muchísima gente que no habla, pero les encanta el guaraní. Y están haciendo un tremendo esfuerzo por aprender el guaraní. Y eso es muy válido en esta cruzada regional que estamos haciendo entre todos. Porque al final eso es lo que nos interesa. La lengua se va a recuperar en la medida que existan militantes que la hablan o que no, o que la hablen a medias, igual, pero lo que necesitamos es gente decidida, gente comprometida, como la que, repito, y sin ánimo de ponerme bien con ustedes,
con todo lo que están en la sala. Imagínense un hermoso domingo y 120 personas estamos acá conversando, escuchando de un tema que al fin y al cabo a todos nos resulta apasionante. Nos decía el profesor Arnulfo de la presencia en este caso de un grupo, en este caso un grupo que está en Mato Grosso, que hace música en este caso en guaraní. Y también hacen música en una especie de yopara, ¿verdad? Entre el portugués y el guaraní. Y quiero, si me permiten, escuchar un poquitito porque es el grupo al cual hacía referencia Arnulfo. Vamos a ver si podemos escuchar un ratito. Então demarque nossas terras e entende a nossa luta. Seu dinheiro vale nada, não me trata como puta. Na cidade escorre o sangue do meu povo assassinado. A Europa ficou rica desse ouro saqueado. Carrego na mente conflitos do passado, povos e mais povos sendo massacrados, tentando proteger suas terras, perderam suas vidas e também o seu direito. Cadê o nosso respeito? Todos quer viver e a nossa natureza estão matando, então por quê? Ei, nego, ei, nega, chegou as Guarani, com vocês vai somar. Ei, nego, ei, nega, contra pega os Guarani, pode ver nós que Tarakoro tatakura ejarina poradunya deru kuru peta peto mochaka ko enyawa kuringwe ito niwaga tou a barete ome e iawa hetawa e kuru de kwai bae pa o Japonia de kuru de apu wairinha de kuru da jaku de nyanya anya de uro topa kuru churu atomo kangu. Tudo isso tem que ser feito. Somos ser humano, ninguém é perfeito. Tamo aqui, vamos resistir e nunca desistir. Jovens conscientes, olhando os parentes. Ninguém é diferente. Meu sangue é seu sangue, sempre segue com a fé na mente. Bueno, esa es la imagen que quería mostrarles de esa grabación de este grupo que nos mencionaba recién nuestro querido Guadalajara. Tem grupo da Icoacó Peguá, aí pegou Guarani, São Paulo Peguá, indígena veio. Coapé tem Bro MCS, peja lá e sigla, Bro MCS. Pepe vamos de ai Guarani, velho. E quando a gente queria preparar para compartilhar a marca do aí meu celular, para computador, para decorar embaixo para amorraçar, cuide. Igual vamos allá por la São Paulo, porque lo mismo ya no entiendo, a ver, tem Boejara, Are, Mauyapoñe, pues nos habíamos Guarani, Brasil, ahí imagínate, tem ingeniero se mandó y en 1990 y Bobimbo Puicuri Gendieja Mombe Ore y Ore ambos ese Guaraní apenas Mojicuri Santa Catarina aupega tu casa San Pablo aupego Angau Paraguay está en la sala con nosotros el ingeniero Roberto Mesa Cubilla. Les comento a los amigos que están en la sala que él fue prácticamente el primero de los profesores paraguayos que enseñó guaraní en el Brasil. Vuelvo a repetir, en la década del 90, entonces en la Universidad de Santa Catarina, estuvo en Florianópolis, y luego se trasladó a San Pablo, donde también volvió a empezar un curso. Siempre lo estuvimos acompañando como nuestro director regional. Y bueno, y quiero aprovechar la presencia de él para que él también nos cuente. Si Arnulfo nos contó recién lo que es ahora en Mato Grosso, quiero pedirle al ingeniero Roberto Mesa, a quien le agradezco que esté en la sala. Hace rato me escribió, le dije con gusto. Vamos a recibirle en la sala y ahora está en la sala con nosotros. Ingeniero, ¿podés contarnos algo? Y que tú me mando a mí de toda aquella experiencia que te tocó vivir enseñando guaraní en Brasil. ¿Te escuchamos? Hey, Guadalajara. Se le dupa, Lomita.
Trabajando por nada. Nem Agudê, Moerrara Davi, Agudê Arnulfo, Leopoldo, Mabel, Jorge, Román, sempre tem a Ágina com Jorge Román, Ara Davi, PABI, o Paulo Pirei. Nem, a UTI, Catujaguera e Mepe Nendia, aí, o Aracobe, tu Chiterim, vai ser Guará, e a ser se anua huputika pa epe a pensa wa te ave iko sehina na ei tapisha oa ma esatiko ya esube na ei katuete i oa espacio bima ya eso ya adecuamos de pesca casco de astronauta ya se angabe. David y Haisha Roñe Pulmo después amo Brasil de allá para por Roma acá Guaraní no voy a jape voy a ope universidad pe Pepe Jorge Roñe Pulmo después rombo Guaraní ja pe Guaraní y que va después pe maesatico curso o yo Pepe de idioma ve Oye Moinguea lleva está curso de Oye Moinguea idioma guaraní como una materia principal, ¿verdad? Y desde aquel trabajo que hemos comenzado en la Universidad Federal de Santa Catarina se viene trabajando en las otras universidades a partir de ahí. Entonces, como Universidad de Río Grande do Sur, Río de Janeiro, en la Universidad de San Pablo y otras universidades, se difundió bastante sobre este trabajo, tomando como principio este trabajo que hemos comenzado en la universidad. Por primera vez en una universidad federal en el Brasil se había aceptado el idioma guaraní como una disciplina más, una materia ofrecida en los cursos ofrecidos por esta universidad. Y vale rescatar aquí, y agradezco infinitamente la oportunidad que se me da, de nuestros exalumnos lucharon justamente cuando se creaba el Mercosur también al mismo tiempo, se creó un grupo, Montevideo se llamaba, un grupo integrado por personas de los países miembros, que era responsable por el idioma y por la cultura, ¿verdad? Y en ese entonces tuvimos dos alumnos nuestros que eran representantes por el gobierno brasileño en el Mercosur para que el idioma guaraní se haya aceptado también como idioma oficial del Mercosur. Ese es un trabajo así pequeño que se ha comenzado, pero de a poco fue tomando bulto. Y le animo aquí a Jorge Román, Nurfo, a todos los que están trabajando en ese sentido. Así nomás se comienza pequeño, pero hay hoy BTI en Baretevea, Bate Violado, o Añandebe, y Catu Añandebe, Pitimo, Ayeba Añandebe, Yajiro de Une, Poco Ñambapo, Poco Ñereje, Ayeba. Entonces tenemos recibimos una fuerza externa y cuando trabajamos por esta lengua, por este idioma, por esta cultura. Y actualmente continuamos trabajando en eso, profesor David. Estamos en el Senado trabajando y llevando en adelante eso y promocionando ahí para que nuestras autoridades se expresen más en guaraní también, ¿verdad? Usen el idioma guaraní y de a poquito nosotros vamos consiguiendo espacio ahí también. A través de una cooperativa Corociré que comenzamos con pueblos indígenas y también campesinos en el Paraguay, en todo el territorio paraguayo. Estamos redactando ahora un proyecto de la creación de universidad indígena, parecida a lo de Dorados, ahí con Arnulfo, por donde está, y seguramente vamos a estar visitando ahí para que tengamos
una idea mejor de eso, ¿verdad? Pero ya estamos diseñando esa institución también, queremos tener eso aquí en Paraguay, para que se pueda no apenas trabajar con el idioma guaraní, pero los otros idiomas también, otras lenguas que se tienen en Paraguay, para que se pueda reavivar, para que se pueda registrar, documentar, difundir también nuevamente y tener esa oportunidad de graduarse y formarse también en estos otros idiomas que tenemos en Paraguay. Ese es el último trabajo en que estamos involucrados ahora, estamos trabajando en eso y por lo que veo también me están dando buenas ideas los compañeros aquí que fueron expositores aquí para otros trabajos, otras tareas importantes también que van surgiendo. Desde el Senado yo participo de la Comisión de Pueblos Indígenas, Pueblos Originarios. En esa comisión he tenido participación activa, donde tenemos contacto directo con los indígenas y toda la problemática relacionada a los pueblos originarios del Paraguay, ¿verdad? Entonces, pueden contar con nosotros a partir de ese lugar. Si podemos ayudar en algo, ahí ya le ofrecía a Jorge Román también la posibilidad de entrar en contacto con otras autoridades y, quién sabe, fortalecer y conseguir que se reconozcan los títulos expedidos por el Ateneo ahí en Corrientes y no solamente en Corrientes, ¿verdad? También en otros lugares. En Brasil ya es bastante más avanzado porque es una tarea que comenzó desde el gobierno. El gobierno viene ya impulsando ese trabajo y futuramente se abrirá campos para muchísimos profesores de lengua guaraní y cultura guaraní, ¿verdad? Y también de otros pueblos originarios de la región. Agradezco muchísimo, profesor David, por el espacio y continuar aquí presente dentro de lo que podamos. Siempre estamos abiertos. Dedicado ahí, David. Por razão por acá no vimos por el corazón porque tengo el poco ñane por ahí te lleva ya guatabe y ya hago a ñande el quiere ñani moyo y que espera ya sacaso de espera acá no año y ja con algo ambas años de ya por agina espera un bomba suave y super cuera mana tu si te limba super cuera mana pero hay tantos ahora o ñandu y peña de ñani moyo ya ya puta suja y que espera ñani moyo y que espera y lleva a ñamba por ese cuera jape a ya fuera jate donde otro por ahí te David Aguille, Aguillende, ingeniero, un saludo afectuoso, un abrazo al ingeniero Roberto Mesa, quien también en su momento emprendió esta solitaria labor de promocionar, de difundir, de fortalecer el guaraní primeramente en Santa Catarina, luego en San Pablo, y bueno, y continúa, por supuesto, ahora está de vuelta acá en Paraguay, es paraguayo, y dentro de eso, recordar, estamos hablando de 1990, han pasado 3 décadas y seguimos adelante, con unas cuantas canas allí en la cabeza, pero ya se estamos un poquitito más desarrollados nomás en este momento, con más energía adquirida, con más experiencia ganada también. Bueno, se dan cuenta, tuvimos acá, si quieren ustedes, 2 caras de una moneda con respecto al tema del Brasil. Obviamente, en un análisis rápido, en una exposición, digamos así, entre casa, como lo estamos haciendo entre todos, al final somos amigos, somos parte de una causa común. Y así como el ingeniero nos contaba de ese proceso anterior, bueno, Arnulfo nos dio un pantallazo de una realidad que en este momento afecta a todo un estado, Mato Grosso do Sul, ¿verdad, Arnulfo? Sí. Entonces, lo que hoy tenemos, mirando entonces en la primera exposición de
de Jorge, de Mabel, también de Leopoldo, zapucay guaraní. El hecho de tener hoy zapucay guaraní, que sean más o sean menos ahora, eso va, como diría alguien, es harina de otro costal, ¿verdad? Pero lo que interesa es que está zapucay guaraní y que hay acciones llevadas a cabo por zapucay guaraní y que hay acciones que van a ser llevadas todavía por zapucay guaraní, ¿verdad? Y puede ser que Arnulfo se haya tomado unas vacaciones ahora, pero está comprometido Arnulfo en volver otra vez, ¿verdad? Por eso estaba hablando, pues, hay, como tenemos esa cuestión tan dinámica y como hay veces nos sentimos un poco solos, lo que tratamos justamente de generar es un marco de continua comunicación y lo que trajo la pandemia, de todo lo malo que trajo consigo, bueno, dejó algo interesante, algo positivo, que es justamente la comunicación virtual de esta manera. Imagínense poder conversar y estar en contacto con tanta gente, escuchar en este caso las reflexiones de cada uno, nos ayudan en el sentido de saber que no estamos solos, somos muchos. Y hay gente que hoy se está enterando de algunas cosas y probablemente ellos van a contarle a otros y a otros y así nomás se mueve esto. Ayer alguien nos decía, bueno, las manifestaciones, el ir frente a un lugar, mostrar pancartas, y eso ya no funciona tanto como sí funcionan las redes sociales haciendo una tremenda promoción de algo. Bueno, eso revienta, como se suele decir comúnmente, se viraliza y bueno, toma todo, llega a todo el mundo. Entonces, yo creo que ese es el camino que todos estamos tomando con respecto al guaraní. No solamente la actividad presencial, sino que ese continuo hecho de estar todos los días, de comunicar, de pasar mensajes, de pasar informaciones. No tenemos que cansarnos de hacer eso. No tenemos que cansarnos, estando acá en el Brasil, en Argentina, en Bolivia. Eso es lo que le va a seguir dando vida a esto que voluntariamente hemos resuelto entre todos asumir como compromiso, ¿verdad? Como una especie de razón para vivir. Por eso estamos acá. Esto es lo que nos mueve a nosotros, lo que nos alienta a seguir viviendo, es ver ese florecimiento del guaraní día a día después de una noche negra, después de momentos muy difíciles. Pero también tenemos que tomar en cuenta que este proceso significó sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Porque han sido muchísimos, pero muchísimos los hermanos indígenas que murieron, que fueron asesinados. Eso no podemos perder de vista nunca. De hecho, nosotros dedicamos este congreso en esta semana del indígena americano. Ya tuvimos la oportunidad de compartir un encuentro con Jorge Román Gómez, con los amigos de Zapucay Guaraní hace unos días antes de Semana Santa. Y bueno, nosotros acá con este congreso nos sumamos también a esa recordación, porque como solemos decir, no hay nada que celebrar con respecto a los pueblos indígenas. Viven en condiciones precarias, en condiciones, si se quiere, infrahumanas. Bueno, entendamos entonces que todo este proceso que llevamos a cabo nosotros incide, por lo menos en alguna medida, en la reivindicación de los pueblos indígenas. Todo esto que estamos haciendo lo hacemos en homenaje a una lengua, la lengua guaraní en particular, pero a través de la lengua guaraní, a todas las lenguas indígenas, originarias, nativas de América. En esta semana, por lo menos que tengamos todos nosotros presentes que están todavía ellos. Yo creo que se volvió una cuestión generalizada el hablar e inclusive existe en los propios libros leer a los indígenas en tiempo pretérito. Entonces vivieron, se alimentaban o se alimentaron y todo en pretérito y resulta que están toditos vivos, ¿verdad? Y están allí y están haciendo un esfuerzo tratando de llamar la atención de todos, ¿verdad? Y creo que una manera de hacer esa reivindicación en pequeña, mediana, en gran escala, es justamente a través de estas acciones que cada uno de los que estamos participando acá
está haciendo dentro de su comunidad. Acá hay profesores, hay profesoras, hay estudiantes, hay comunicadores en esta sala, y en algún momento alguien sin falta va a decir algo de lo importante que son los hermanos indígenas, de lo importante que es que ellos tengan una vida digna, de lo importante que es restituirles sus tierras, de lo importante que es en este caso facilitar los medios para que ellos sigan viviendo en su propia cultura, ¿verdad? El del respeto que todos tenemos que tener hacia la cultura de los hermanos indígenas. Y bueno, en esta tercera parte, estamos, repito, en el tiempo exacto, estamos en un buen tiempo. Vuelvo a pedirles ese favor, si podemos, a la siguiente parte ya, a esta que vamos a escuchar ahora, plantear las preguntas, hacer los comentarios con mucho gusto. Entonces consulto si ya están nuestros amigos Germán y Rebeca. Les pregunto si están en la sala, a ver si me confirman. Germán Victorio David, desde Jujuy, y Rebeca Camacho Burubilla, que está también en Jujuy. A ver un poquitito si nos dan un retorno. Están Germán y Rebeca. A ver si es que nos dan un retorno Germán o si está Rebeca también, ¿eh? No sé si pudieron ellos conectarse. Vamos a ver si podemos tener... Uber, ¿no querés fijarte o si es que Germán David y Rebeca Camacho están en la sala? No le encuentro a ninguno de los dos, señor. Ah, bueno, vamos a, en todo caso, enviarles un mensaje otra vez. A lo mejor algún problemita de conexión. Me dijeron que iban a conectarse acá. Jorge, te escuchamos. Adelante, Jorge Román. Encender el micrófono. Pues ahora, aprovecho mientras llega Rebeca y David. Quería proponer algo para el final de este importante evento y queríamos, se me quedó el tintero cuando fue mi turno, pero quiero levantar la moción para que se cree un observatorio regional guaraní liderado precisamente por David Galeano, que el objetivo sea llevar acciones paralelas para la promoción y educación de la cultura e idioma guaraní en este territorio guaraní, ¿verdad? Este observatorio tendría una suerte de punteros en cada región donde el guaraní está activo y una vez al mes, una vez a la semana, como sea, como se organice, se hicieran acciones paralelas, o sea que todos realicemos la misma acción, poner un objetivo, por ejemplo, este mes promocionar la lectura, un ejemplo, ¿es cierto? Y así apoyar las distintas dificultades que tienen los militantes guaraní en las distintas regiones, como tiene Arnulfo, como tenemos nosotros, como hay en Jujuy. Entonces, hacer la creación de este observatorio al principio, observatorio regional guaraní, donde nosotros estamos continuamente atentos a lo que sucede y nos comunicamos y nos contamos entre nosotros lo que va sucediendo día a día con el movimiento guaraní en cada región. Creo que es importante empezar a unir las regiones, creo que es importante empezar a acompañarnos uno al otro, precisamente de lo que surge de esta reunión. Eso es lo que quería proponer, profesor David. Quería aprovechar mientras Rebeca y Germán están entre nosotros. Gracias, Jorge. Acabamos de pasarle un mensaje a Germán a ver si podemos conseguir que se pueda unir. Y entre tanto, justamente lo que estaba mencionando
Jorge, hasta que ingresen allí, le voy a pedir a Uber y a Silva que me puedan avisar si es que ya están Germán y Rebeca al momento que entren. Quería mencionarles justamente una cuestión importante. Perdón, el ingeniero Roberto Mesa levantó la mano. Sí, adelante, ingeniero. Sí, profesor. En la misma dirección ahí del profesor Jorge Román, ese observatorio siempre yo he pensado en algo como que está proponiendo Jorge. Y quisiera ver la posibilidad, sí, como una iglesia, por ejemplo, que está siempre con las puertas abiertas. Si ese observatorio podría ser un local abierto, no sé, 12 horas, 24 horas. En la iglesia vos podés entrar en el momento que más necesites. A veces necesitamos, a veces queremos tales informaciones o queremos participar algo o compartir algo y no tenemos un foro o un local. Y ese observatorio podría tener también esa configuración. Apenas esa idea, profesor, si se puede trabajar un poco, cómo viabilizar eso y cómo tornar posible o real. Gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Vamos a ponernos en campaña, ¿verdad? Y vamos a hacerlo entre todos, que sea un compromiso de todos los que estamos acá. Por eso les decía hace rato que el hecho de tener este promedio siempre importante de gente y somos de distintos lugares, tanto acá del Paraguay, de la Argentina, en este caso de Brasil, también de Bolivia. Creo que es muy importante que podamos mantener un espacio de reunión. Yo creo que tenemos que, a partir de esta, si tomamos eso como una resolución en lo que estamos haciendo hoy, entonces habilitar ya de una manera permanente ese observatorio y que se convierta también en un centro de estudios, ¿verdad? Donde podamos compartir novedades que podamos encontrar, por ejemplo, en materia de información. Eso es lo importante. En estos días nos tocó participar de una serie de capacitaciones para el uso de bibliotecas virtuales y nos encontramos con una serie muy interesante de materiales, pero que tienen un carácter restringido, ¿verdad? Uno tiene que superar una serie de vallas para poder llegar a esas instancias. Y a lo mejor, con la ayuda de ustedes, podríamos generar una biblioteca virtual directamente relacionada con el guaraní. Que, por ejemplo, la bibliografía que recién nos comentó Arnulfo, eso podamos nosotros acceder a una base de datos, repito, y allí poder ir cargando lo que pueda tener Jorge, lo que pueda tener allí el ingeniero Cubilla, lo que puedan tener todos nuestros amigos que, repito, acá están numerosos directores del Ateneo. Entonces cada uno podemos ir generando. Fíjense que muchas veces nosotros tenemos que depender de otras instituciones para acceder a esos libros, a esos materiales audiovisuales. Y lo ideal sería en este caso que nosotros mismos generemos una base de datos, que sea una base de datos común a todos, a la cual puedan acudir todas aquellas personas interesadas en el conocimiento del guaraní. Y que eso pueda generar también periódicamente, podamos ponernos de acuerdo tal vez cada 15 días o cada 30 días para hacernos un compromiso, tampoco sin ánimo de forzar mucho, entendiendo el tiempo de cada uno de ustedes. Por ejemplo, unas reuniones como esta. Entonces, directamente planteamos un tema y comenzamos a conversar. Podemos hacerlo por espacio de 1 hora, hora y media, máximo durante 2 horas. Y tocar un tema y ese tema tratar de agotarlo en la medida de las posibilidades y que cada uno tenga la posibilidad de participar.
sin que sea precisamente una persona la que tenga que hablar o un disertante y ceñirnos así a una modalidad rigurosa, sino que darnos un plazo de tiempo, es decir, cada uno puede hablar 3 minutos o 5 minutos y puede hacerlo por 2 o más veces después, pero tratar de generar un espacio de esa clase creo que es importante. De hecho, ya están las experiencias anteriores. Jorge Economía hizo eso en su momento y sería como profundizar eso, ¿verdad? Dándole un rótulo de poder inclusive allí decir, bueno, acaba de ocurrir un incidente en tal lugar, acaban de, qué sé yo, atropellar a una comunidad indígena, acaban de prohibir el uso del guaraní en tal parte. Y entonces allí entramos acá y discutimos entre todos, analizamos entre todos y decimos, bueno, esta va a ser la acción que vamos a llevar adelante. Eso yo creo que es una interesante posibilidad que tenemos entre todos. Jorge, te escuchamos. Germán. Ya está el señor Germán, sí. Ah, bueno. Perfecto. Jorge, Román Gómez, un minutito y ya está Germán. Cortito. La finalidad del observatorio pensada era, como decía profesor, y además poner en unión, vamos a decir, en una sola unión, de tener pensamientos iguales, porque muchas veces todos tenemos pensamientos diferentes y nuestras estrategias por ahí son diferentes. Pero creo que en algún momento nosotros tenemos que coincidir en la estrategia y recorrer un buen camino como fortalecimiento. Entonces, si en Brasil se está promoviendo, supongamos, nos ponemos de acuerdo con Arnulfo, o sea, llevar a cabo una acción que él coordinó, que él pensó en promoción social, y todos estamos en la misma dirección, en esa parte, ¿verdad? Ese observatorio sería precisamente observar cómo funciona el guaraní en las distintas regiones. Creo que es interesante, hay mucha imaginación en la militancia guaraní, hay mucha imaginación, muchos proyectos, y muchas veces estamos solos, no compartimos, queremos compartir para que se fortalezca. Creo que es importante. Importante también que vos lo lideres con toda tu más de 35 años de experiencia en liderar estos grupos. O sea que creo que no, es lo ideal. Es nada más, profesor. Bueno, manos a la obra entonces. No hay nada más vuelta que dar acá. Vamos a entrar en campaña y listo. Ahora vamos a coordinarla, nomás ya las formas, y todos los que están en la sala automáticamente se van a hacer miembros de este observatorio. Y que a una llamada que podamos hacernos, yo creo que sería interesante, en base a esta sala de hoy, armar un grupo de WhatsApp aparte que se pueda llamar Observatorio Guaraní. Esa es una primera medida porque lo del WhatsApp siempre nos permite una comunicación más inmediata, ¿verdad? Y cualquier cosita que surja, entonces de allí nos ponemos de acuerdo. Si estamos 120, podemos viralizar todo lo que hay, ¿verdad? Así es que mano a la obra. Y vamos a seguir hablando dentro de un rato del tema. Vamos a profundizar eso, ¿sí? Ahora está Germán, nuestro querido amigo Germán Victorio David, ya está en la sala. No sé si también está también Rebeca, entiendo que está con él. Así es que bienvenido, Germán. Un placer verte y escucharte. Tu micrófono, Germán, para poder entrar, ¿sí? Buen día, profe. Buen día a todos los hermanos y hermanas que están comunicados. Bueno, un gusto participar de este Congreso Internacional. La verdad que es un hecho muy importante. Le comento que estamos participando con Rebeca Camacho y parte del pueblo guaraní en un acto que se nos ha invitado en el marco del Día del Indio Americano. Así que estamos, por eso son el audio que capaz puedan escuchar. Así que estamos acá en la localidad de Fraile Pintado, un lugar muy importante para el pueblo, dado que en este lugar salió una cuña, Gloria Pérez, quien comenzó a visibilizar la identidad del pueblo guaraní en esta zona de la provincia de Jujuy.
Y de acá, bueno, salió con lo que es nuestro ñandereco, ¿no? Con lo que es nuestra cultura, salió con el arete guaso, con el pimpín, a fin de poder visibilizar que en Jujuy también estábamos los guaraní. Eso dio un proceso muy importante porque de allí comenzaron a realizarse los primeros censos como pueblo guaraní de los hermanos que se identificaban y dando después el proceso de constitución de comunidades guaraní en esta zona de Jujuy. En esos tiempos, muchas veces los funcionarios o todo lo que hablaban de la identidad indígena no reconocían al pueblo guaraní en Jujuy. Ellos decían que los guaraní estaban en Paraguay, en Corrientes o Misiones. No se daban por aludido o no se daban por informado de que, bueno, Jujuy también en la zona del Ramal, en la zona de la Yunga, estaba el pueblo guaraní. Inclusive no reconocían o no sabían de que en Bolivia también había guaraní. Así que eso fue un proceso que salió justamente desde este territorio, Fraile Pintado. Así que, y bueno, hoy justamente coincidió con el hecho de este acto, y que es sumamente importante porque hoy el pueblo guaraní viene transitando una etapa de reconstrucción institucional, hablamos, ¿no? Porque se está dando el proceso nuevamente de reunificación, de una acción en forma conjunta para volver a mostrarnos y volver a actuar como pueblo guaraní. Así que eso es lo que estamos participando hoy acá en Fraile Pintado, en este acto importante. Así que y eso es parte de lo que es la historia y de lo que es nuestra cultura, ¿no? Como pueblo guaraní. Anterior a la constitución de las comunidades, la identidad la visibilizaban. En ese tiempo todos se lo conocían como el pimpín. El pimpín, que es el arete guaso, ¿no? La fiesta grande del pueblo guaraní. Así que todo en ese tiempo, cuando todavía no se conformaban las comunidades, no se visibilizaba como pueblo guaraní, los que portaban la identidad, los que resistían todos los atropellos, los avasallamientos que se han dado, fueron justamente los hermanos que organizaban el pimpín, ¿no? Que después, bueno, hoy se lo identifican como arete guaso, que es de la fiesta grande del pueblo guaraní. En ese tiempo, sí. ¿Podés comentarnos un poco de la fiesta del pimpín? Sí. Están escuchando. Contanos un poquitito en qué consiste. Antes de continuar. Bueno, sí. En ese tiempo no se hablaba ni de comunidad, no se hablaba ni de pueblo guaraní. Todo era una celebración
familiar. Es más, yo provengo de una familia pimpinera, diríamos, ¿no? Y el proceso, el sistema organizativo de la organización del Pimpín se comienza todo en un núcleo familiar. Tenemos todo, desde el más chico, de los jóvenes hasta los mayores, las mujeres, los varones, todos tenemos un rol en lo que es la organización del Pimpín. Ya desde diciembre, ya en mi niñez a nosotros nos mandaban a recorrer las panaderías, a buscar los tachos de grasa, ¿no? que usaban en las panaderías, a encargar que nos reserven, porque en ese tacho se preparaba el cangui o la chicha. Y bueno, y los otros chicos más grandes ya se encargaban de ir a buscar leña. Había unos chicos que llevaban a las hermanas mayores a moler el maíz para preparación del cangui. Se preparaba todo el lugar donde se iba a hacer el Pimpín. Los músicos comenzaban con la preparación de los instrumentos musicales, que bueno, hoy se lo dice el aticu, ¿no? En ese tiempo todo se hablaba, bueno, están haciendo el ablande, están afinando los instrumentos, y bueno, y los instrumentos que se utiliza en el Pimpín es la flauta, las cajas y el bombo. Y bueno, y la melodía son diferentes desde el mismo hecho cuando se comienza el ablande o el aticu para afinar los instrumentos, y porque cada instrumento, cada músico prepara su instrumento, ¿no? Y muchas veces esos instrumentos son exclusivos para usarlo en esa festividad, y termina esa festividad, lo desarma, o bien lo devuelve a la naturaleza, como decimos nosotros, o muchas veces lo dicen los otros, lo tiran. Pero bueno, hablamos nosotros de devolución, ¿no? Porque son instrumentos que se realizan con todo material extraído del monte. Y bueno, y se lo prepara en exclusividad para esa fiesta. Los mismos que los jóvenes están preparando las máscaras o mascarita que decimos nosotros, ellos también se reúnen y comienzan a hacer los preparativos, ¿no? De cómo van a hacer la mascarita, la pintura, de qué material van a llevar a realizar. Las mujeres también preparan todo su vestuario, su ropa, para que, bueno, como es una fiesta importante, es una fiesta de gala para el pueblo guaraní. Eso tuvo una reconversión muy grande, porque tiempo atrás, cuando aún no se visibilizaba como pueblo guaraní o como comunidades, el Pimpín se lo veía como fiesta pagana, ¿no? Porque, bueno, por la iglesia se veía a la vista de las personas no guaraní, se veía como una fiesta o una juntada de borracho o para tomar bebida alcohólica, ¿no? De esa forma se lo veía. Pero bueno, todo es un cambio, con también con la veniencia aquí en Argentina de los medios de comunicación. Los hermanos y hermanas comenzaron a
a recorrer los medios de comunicación, a explicar qué es lo que significaba todo lo que era el Pimpín, lo que era el arete guaso, y bueno, se comenzó a ver ya de forma distinta. Se comenzó a sociabilizar, que es una ceremonia ancestral, que es parte de la cultura del pueblo guaraní, que se lleva a cabo en la zona de Jujuy, en la zona de Salta, en Bolivia, en Paraguay, en parte de Brasil, y bueno, se realiza esta festividad. Así que, y bueno, muchas veces, históricamente, el Pimpín o el arete guaso significaba un trabajo comunitario, ¿no? De Montiro, que ahora vamos a hablar de lo que es la parte ya general de lo que es la interacción comunitaria, porque tiempo atrás, cuando vivíamos en los territorios, y en algunos lugares hoy actualmente las comunidades que tienen territorio tienen su chaco, dice, ¿no? O tiene su cerco donde ellos siembran, y siembran algo que es muy importante y básico para el pueblo guaraní, la siembra del maíz. Entonces, cuando ya llegaba la época de la cosecha, se hacía el trabajo comunitario o el montiro, entonces se iban a una comunidad a ayudar a cosechar el maíz, a cosechar, a clasificar y a estacionar, y se hacía una pequeña fiesta para culminar en esa comunidad. Y de allí pasaban a otra comunidad a hacer el mismo sistema de trabajo, y bueno, mientras iban recorriendo las comunidades, ya llegado al último lugar, a la última comunidad de una región, ahí se hacía el arete guaso. O sea que es la fiesta grande del pueblo guaraní, ¿no? Y bueno, y son fiestas muy convocantes, porque el que es de la comunidad, así se haya ido, o por razones laborales, o por razones personales, vuelve en ese momento de la fiesta. Siempre ellos se dan un lugar para regresar al lugar para tener participación, ¿no? En lo que es el arete guaso o el pimpín. Y bueno, es muy significativo, ¿no? Porque también significa el reencuentro. Y en la cuestión filosófica es el reencuentro del pasado con el presente, y de ahí perfilar el futuro del pueblo guaraní. Eso es lo que se enmarca el arete guaso o el pimpín, ¿no? Nosotros que provenimos de familia de pimpinero, nosotros revalorizamos la palabra pimpín, y no dejamos de lado el arete guaso, porque nosotros consideramos que el pimpín ha sido la resistencia cultural del pueblo guaraní en esta zona. Y eso, bueno, lo venimos asumiendo, y nuestra identidad así lo marca, ¿no? Que trabajamos en toda la área para que se revalorice, para que se difunda, se visibilice la cultura y el idioma guaraní. Eso lo que nosotros como ñandereco lo tenemos bien asumido en esta zona, ¿no? Y en lo último tiempo hemos tenido también el grato acompañamiento de hermanos que nos visitan de Bolivia, de Paraguay, que han venido a participar y conocer, ¿no? Esta zona, hermanos de Salta que han venido a
a participar también. Y eso no es nada raro, ¿no? Porque tiempo atrás toda esa reciprocidad en la visita se solía realizar. Y bueno, quedamos muchas veces divididos por los límites cuando se conformaron los estados. Y bueno, hay que cumplir con los requisitos, ¿no? que ellos tienen para pasar la frontera, todo eso. Y bueno, pero ahora estamos en esa lucha, ¿no? También por nuestro derecho, por la libre transitabilidad, por la demarcación del territorio de la nación guaraní, y tenemos muchas fundamentaciones, ¿no? Y uno de que visibiliza la territorialidad del pueblo guaraní es justamente lo que es el arete guasu, ¿no? Que se da en todo lado, y eso viene demarcando la presencia de guaraní en el territorio. Eso como para comentarle, para contarle, y bueno, y en estos últimos tiempos con el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional Jujuy, que nosotros siempre estamos muy agradecidos, ¿no? Al hermano Kunumi, que fue quien nos visitó en una oportunidad, y charlamos, y charlamos para abrir el Ateneo acá en Jujuy. Luego fuimos a Paraguay a la actividad, justamente una actividad como ahora. Y bueno, participamos, conocimos al profe David Galeano, charlamos, y bueno, y cuando nos dieron la autorización de que podemos nosotros estar en Jujuy con una regional, para nosotros fue algo muy importante, ¿no? Y bueno, venimos trabajando, venimos visibilizando el idioma y la cultura guaraní, venimos avanzando de a poquito. Hicimos ya talleres, hicimos 5 seminarios a nivel internacional, y este año, y desde a mediados del año pasado, hemos sido convocados para participar en la reforma de la ley de educación superior, en donde se agregó unos artículos para la inclusión de los pueblos indígenas en la ley, para que los pueblos indígenas tengan su parte en las universidades o en la casa de altos estudios, ¿no? Eso fue también hicimos nuestro aporte como pueblo guaraní. Y bueno, y hoy, esta es una noticia que quiero compartirle en este seminario internacional, porque a nosotros nos da mucha satisfacción y mucha alegría que fuimos convocados por la Universidad Nacional de Jujuy para que se dicte un curso de lengua y cultura guaraní. La Universidad de Jujuy, la Universidad Nacional de Jujuy, crearon un instituto de lengua, y bueno, y para que en la universidad esté el idioma quechua y el guaraní. Y bueno, el guaraní ellos no lo pensaron, porque bueno, la verdad que fue una satisfacción de todo el trabajo que veníamos haciendo con el Ateneo, y desde la universidad nos dijeron que de la parte guaraní nosotros íbamos a ser responsables del curso que se iba a dar, ¿no? Así que a nosotros eso nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo, porque
estamos avanzando y eso lo hacemos trabajando con el sello, ¿no?, del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, con todo lo que significa la institución dentro de Sudamérica, dentro de Paraguay, dentro de Argentina, con todas sus regionales que tiene el Ateneo. Yo creo que fue también muy importante ser parte, ¿no?, de esta casa hermosa que nos dieron la posibilidad de ser, ¿no?, de ser familia del Ateneo, para que nosotros hoy podamos seguir trabajando, visibilizando y buscando también hoy la profesionalización de los hermanos, ¿no?, de los jóvenes guaraní, que tengan también su título, para que puedan visibilizar su identidad y como profesional, ¿no?, en el campo laboral, en el campo educativo, en lo social, que digan, bueno, cómo ha venido avanzando el pueblo guaraní desde la Constitución, ¿no?, desde el primer momento que tuvo nuestra primera campinta Guasu, Gloria Pérez, hasta hoy, y que la actual campinta es Claudia Faría, y también es de esta tierra, ¿no?, de Fraile Pintado. Así que, bueno, estamos articulando Ateneo, el pueblo guaraní y la universidad. También somos parte de una red intercultural donde hay 8 universidades nacionales, en donde nosotros siempre estamos invitados a hablar sobre el tema del idioma y la cultura guaraní. Así que eso para nosotros es muy importante, y ahora incursionar en la educación superior también nos marca, ¿no? Nos marca otro camino, otro desafío, y que lo vamos a afrontar, ¿no?, como siempre lo venimos haciendo. Así que, y esto es gracias justamente a todo el trabajo que se hizo desde el primer momento que nos dijeron que podíamos tener la regional en Jujuy. Así que muy agradecido por todo este acompañamiento que siempre nos dieron los hermanos, ¿no?, empezando de profe David, de la doctora María Antonia, el Kunumi, por supuesto, un incondicional a nosotros, que siempre está al lado nuestro, Omar Civil, bueno, Mario Ramao de Brasil, los hermanos de Bolivia que siempre están acá. Antonio Cabrera. Antonio Cabrera, sí, Antonio Cabrera. Y bueno, los hermanos de la Unibol de Bolivia, del Instituto de Lengua y Cultura Guaraní de Bolivia, que ya prácticamente hemos constituido una familia, que siempre en toda actividad que se realiza en algún lugar, siempre estamos, ¿no? Siempre estamos acompañándonos. Y eso es lo lindo, ¿no?, de esta militancia, de este espacio que tenemos como pueblo guaraní, y nosotros desde el Ateneo siempre buscamos revalorizar, ¿no? Así que eso es lo que quería compartir. Si hay alguna pregunta o algo que quieran, inquietud que quieran realizar, así que yo la voy a buscar a la urubicha Rebeca Camacho, para que ella hable de todo lo que, la evolución que ha venido teniendo el idioma guaraní en esta zona. ¿Cómo no, Germán? Vos nos indicás el momento y volvemos contigo, ¿sí? Queremos felicitarte, Germán, y por medio tuyo a Rebeca, a todos los amigos de Jujuy, por este extraordinario trabajo, y sobre todo esta novedad última que nos mencionaste, ¿verdad? Una primicia de que se incluya la enseñanza guaraní en la Universidad de Jujuy. Es un hecho histórico.
se suma una universidad a esta lista tan importante de instituciones de educación superior que promueven el guaraní. Gracias a tu trabajo, Germán, allí, a visibilizar al guaraní allí en Jujuy, ese es el resultado. Así es que si esto tiene nombre, tiene que ser el tuyo, el de Rebeca y el de toda la gente que contigo está trabajando en la zona de Jujuy, para que hoy tengamos esa visibilización y esa presencia tan importante en un medio como es el universitario. Felicidades de nuevo, Germán. Estamos muy orgullosos de tu trabajo. Acompañamos siempre en la medida de nuestras posibilidades, pero yo quiero quedarme con algo importante que dijiste en más de un momento, ¿verdad? Somos familia, dijiste, formamos familia. Y bueno, precisamente de eso estábamos hablando antes de tu entrada y estábamos diciendo de conformar un observatorio, lo que también en alguna medida yo quería proponer como parte del tema que les había presentado en el programa, que es una red de fortalecimiento, ¿verdad? En todo caso, un observatorio donde podamos frecuentemente estar en contacto y descubrir, en este caso, algún tipo de dificultad o alguna circunstancia tan agradable y positiva como la incorporación del guaraní, en este caso la Universidad de Jujuy, y que eso sea un motivo para que entre todos podamos compartir en este observatorio. Es para darnos cuenta frecuentemente, si se quiere, a cada minuto, a cada hora, de los avances que dentro de todo, con las dificultades que a veces nos encontramos, esos avances que estamos viendo se dan tanto en la Argentina, en el Brasil, en Bolivia, mismo en Uruguay y en el caso nuestro acá en Paraguay. Así es que de nuevo felicidades, Germán, y cuando vos me indiques lo de Rebeca, podemos entrar otra vez en contacto contigo cuando me indiques. Profesor. Sí, si me dan 5 minutos, justo está ella haciendo uso de la palabra en el acto. Yo voy a apagar el micrófono y voy marcando un poquito para que vean lo que está haciendo el desarrollo del acto. O incluso, Germán, si podemos escuchar el audio de lo que ella está diciendo, a lo mejor con tu cámara. Bueno. Podemos escuchar algo de lo que dice. Me acerco para ahí. ¿Sí? Puedes mostrarnos inclusive a la gente que está allí, ¿verdad? Un ratito, me parece interesantísimo. Estamos hablando de una ceremonia dedicada a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, a los nativos. Ajá. Y sería fabuloso que en este congreso podamos ver en vivo y en directo a la gente y escuchar ese mensaje de Rebeca. Bueno, ahí estamos acercándonos. Hay bueno, inclusive hay dirigentes que estuvieron con la primera Campinta Guaso. Tenemos a nuestra Burubicha, que fue la creadora de la simbología guaraní. Tenemos a la primera promotora de salud, que también fueron muy importantes, porque fueron ellos los que organizaron en su inicio al pueblo guaraní. Así que es un acto muy lindo y muy sentido. Así que ahora vamos a tomar. Me avisan si yo por el sol no puedo ver bien. Si ustedes está bien la imagen, me van guiando, por favor. Estamos viendo. También con nosotros. Ella entró directo con la lengua materna, su trabajo desde la entrada. Ella empezó a trabajar por eso, y por la identidad, recuperación de lengua materna y nuestra cultura. Eso ha sido nuestro trabajo. Mira lo que hay ahora, qué hermoso. Yo me alegro de esto. Estoy contenta por esto. Yo no pensaba que iba a ser tanto así. Yo buscaba a los paisanos para estar juntos un día como esto, porque también tenemos familia por distintos lugares, porque todos los guaraníes somos familia y nos conocemos a través de esto. Y
por eso estoy contenta. Yo me he hecho ver esto y estoy feliz por eso. Así que la juventud le pido que valoren a los abuelos. Si no conocen, no alcanza para explicarse. Visiten a los abuelos porque los abuelos les van a enseñar o lo van a indicar, lo van a guiar todavía, a pesar de que todos son estudiantes. Nosotros no tenemos estudios, pero no tenemos sabiduría que nos dejaron nuestros abuelos, nuestras abuelas. Eso es lo que vale. Algunos no saben nada, no, ni siquiera entienden el guaraní, pero ya están trabajando. Eso, a ellos les digo, que vayan a visitar a los ancianos, que vayan a tomar mate con y pregunten de lo que no saben, ellos le van a decir. Nosotros no cobramos, nosotros les enseñamos. No es como lo de los blancos, hay que pagar para enseñar, tienen que cobrar. Nosotros no lo hacemos eso. Está saliendo un directo por el Congreso del Mercosur. Gracias. Ya solo vaya países de Tarareta, Cuadra, Capilla, yo me preparé, ya me vayan, ya solo país, túpate, come, tome, ya te ven. Y no año, pero bueno, me ya un pito y ya peña inyeta. Ya era marinoreta. O país, ya no me mureta. Ya ne mieri ha libereta o ikuana a wiyana o sabu o puta ba o ikuamba na mi ikuamba tu ya ne memu ya voy ya vengará con 40 abuelita hey ay mi abuelita sabía ese idioma, yo no sabía. Los nietos de uno tienen que saber decir. Mi abuelita sabía el guaraní y ella me enseñó, por eso sabemos. Gracias. También un fuerte aplauso para todos los Arete Isla que nos han dejado este año, porque sin ellos nosotros no somos nada. Los Arete Isla, los flauteros, los bombos, las cajas, ellos son las células de nuestro ser. Los flauteros son nuestros padres, porque nosotros cuando escuchamos la flauteada nos llega en el corazón y nos recuerdan a los que están y a los que no están. Así que gracias, ya surpay tui, ya cuñareta, queremos, ya surpay tui mareta, ya surpay cua, que chareta, pecuapio llevó ya andebe, ya surpay, opaite peguana. Bueno, terminó de hablar la Urubicha Rebeca Camacho. Ahora le voy a pasar el auricular y el micrófono para que ella también pueda hablar. Sus valores culturales, basado en el Meteirabi, la unidad, el Yopuepi, la reciprocidad, el Yupibae, la honestidad y el Borombaete, el respeto. Vamos a invitar a la Mburubicha, como lo fue Gloria Pérez, como lo fue Flora Cruz. Invitamos a la Mburubicha Claudia Farigas a dirigir sus palabras. Hola, Rebeca. Guama Mburubicha Aracuailla. Guama de... Guama. Estuvimos escuchando tu discurso, Rebeca. Estamos muy contentos de poder compartir esta celebración allí en Jujuy. Y solamente queremos contarte que en la sala, acá en el Congreso, hay más o menos 120 personas que están escuchando. En la Argentina, en el Brasil, importante recordación por el Día del Indígena de los originarios que están haciendo allí en Jujuy. Solamente queríamos escuchar un poco más de tus palabras, Rebeca, y después dejarte en libertad para que puedas compartir esa ceremonia, esa celebración allí. Te escuchamos. Aguillé, allá Popebe, Paraguay Peguareta, Jare Brasil Peguareta, o Paite Joco Pellebuatu, Barabuque, Aracuaguasu, Aguaraguasore, Aña Quapeo, Baituma, Tenon de Guareta, Yunoi, Opaqua, Bayachu, Opa Magura, Aña, no me puedo allá, Cuñataireta, Tevi Mondere, hay Joco Porta
fortalecimiento de la identidad de recuperación de la lengua materna. Heibe, estamos levantando hoy en este acto simbólico que es el pueblo de nuestra primera campinta, presentando a las jovencitas, a las cuñataí, para que porten como nosotros nuestra vestimenta, para que el día de mañana, que cuando nosotros les faltemos, ellos sean el sostén de nuestro pueblo, que se siga trabajando por el área de salud, por el área de educación y también por el territorio, por el resguardo de nuestro Caguaso. Así que estamos todos acá. Mucha gente también está dolida porque perdieron sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus tías. Así que, pero estamos reemplazando ahora por los chicos, por los jóvenes ahora, para que puedan trabajar. Y queremos inyectarle que es ñandereco. Rebeca, ¿podés decirnos si son muchos los jóvenes que participan de esta ceremonia? Por comunidad hemos traído 7 jóvenes. En mi comunidad, en la mayoría son mujeres las que portan la vestimenta. Y bueno, y ahora para hacerle conocer a los dirigentes mayores, para que ellos conozcan ahora, para que también le hagan entrevistas y después cuando vuelvan a la comunidad para reunirnos y trabajar como un trabajo práctico que hayan hecho los becados del nivel secundario. ¿Cómo ves, Rebeca, al guaraní en este momento, comparado con 10, 15, 20 años atrás? ¿Cómo ves al pueblo guaraní, a la cultura guaraní, al idioma guaraní en este momento? Fortalecido porque hemos tomado los medios de comunicaciones y estamos enseñando en varias partes el idioma guaraní. No importa tampoco cómo se hable desde la oralidad, nos falta mucho todavía para la escritura formalizar, pero hemos empezado a trabajar a que por lo menos saluden, por lo menos no digan gurubicha, sino digan MB gurubicha. Estamos trabajando, pero lamentablemente por ahí en algunas comunidades no hay gente que hable. Entonces se está haciendo grupo de WhatsApp y mandando audio para que puedan escuchar en sus reuniones. Cada gurubicha cuando se reúne puede escuchar nuestro audio y también estamos facilitando las cartillas del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional Jujuy. Así que nos estamos acordando que estamos en las 4 naciones y bueno, estamos trabajando. Muchas gracias, Rebeca. Felicidades. Para vos, para toda la gente que está allí y reiterarte nuestro apoyo de siempre y deseos de que tengan mucha fuerza vos, Germán y todos los amigos de Jujuy en esta campaña, si se quiere, regional para promocionar el guaraní. Agüille, Uruichaguazo, Agüille, Opaite, Peguara, Jare Yerovia, Jare Yeyora, Opaite, Cuacunumireta, Cuñeta Ireta, Cuapeyuno y ve, ya surupaito icha. Agüille. Para que lo quiera y lo viva como bueno. Un momento emotivo, yo creo que para todos, porque darle a Rebeca y ver esta ceremonia que están llevando adelante allí en Jujuy, en vivo y en directo, como se dice. Esto no estaba previsto, pero es una oportunidad fuera de serie para todos los que estamos en la sala, para darnos cuenta de lo importante de que allí están peleando, que se está peleando en Mato Grosso, se está peleando en Corrientes, en todos lados. Hay varios frentes de batalla en este momento, ¿verdad? Y estamos resueltos, así como ellos allí están firmes, más que resueltos, por más que en algunos casos dijeron, ya algunos nos pueden hablar y estamos mandando audio. Acá el ingenio y la creatividad nos va a ayudar a sobrevivir, ¿verdad? Yo solamente quiero recordarles a todos que, no sé si también a ustedes alguna vez le habrán dicho, pero a mí me dijeron, es más, leí, sigo leyendo y respeto mucho esa parte de la historia, que lo más grande que parió la humanidad fue el Imperio Romano, ¿verdad? Y bueno, yo me pregunto dónde está hoy el Imperio Romano, pero esta cultura que es tan antigua como la de Roma, la cultura guaraní, sí continúa en este milenio y en este siglo, y bueno, nos tiene a nosotros, los que estamos en esta sala, y a muchos otros que no están acá, como militantes
como auténticos militantes en la promoción del guaraní. Es decir, tenemos razones suficientes para decir que somos herederos de una tradición cultural enorme, tremenda, maravillosa, milenaria, y que está en nuestras manos y en nuestras acciones el poder darle más fuerza cada día. Yo creo que no existe una mejor oportunidad como esta, ya como dijimos hace rato y como estoy viendo inclusive en el comentario de algunos acá en el privado del WhatsApp, que estamos en un pleno acuerdo. Yo creo que con esto dejamos conformado ese observatorio y vamos a armar el grupo de WhatsApp seguidamente, de manera que podamos tener una continua comunicación entre todos. Eso va a ser una cuestión fundamental, ¿verdad? Y sostenernos, valorar mucho la presencia de los pueblos nativos, pueblos indígenas, que son la base de esta cultura y de esta lengua que tanto queremos, que tanto amamos. Yo voy a abrir ahora el debate. Estamos casi en tiempo de lo que ya les habíamos señalado, y entonces van levantando la mano. Siempre les voy a pedir que sean así puntuales para que todos podamos participar. Allí Jorge primero pidió la palabra. Adelante, Jorge, te escuchamos. Sí, profesor, le mando un saludo grande a Rebeca y a Germán. Me acuerdo cuando fuimos por primera vez a Jujuy para empezar a programar lo que era la regional Jujuy. Llegamos justo para un pimpín. Yo no sabía nada de lo que era el pimpín, no tenía ni idea de lo que era un pajarito, lo que era, pero terminamos en una fiesta hermosísima. Justo llegamos para el carnaval. Hubo un carnaval espectacular en San Pedro Jujuy y fuimos con la comunidad guaraní, con Rebeca, con Germán, andábamos, y hicimos la presentación del Pimpín en el carnaval. Imagínate, casi 11 cuadras por el medio de la ciudad de San Pedro Jujuy, bailando el Pimpín. Ahí me engancharon bailando, pero lamentablemente todos los hermanos guaraní tenían una compañera para bailar. Yo tuve que bailar con Antonio Cabrera. 11 cuadras de la mano bailando con Antonio Cabrera, nos pisamos, bueno, de todo. Pero bueno, son cosas que pasan por el guaraní, ¿verdad? Así que bueno, aquí estoy con mi mamá, les presento a todos. Mi mamá saluda acá, hola. Ella Hola, tiene señora. 93 años, y es la primera vez que estamos viviendo juntos, así que estoy muy contento, y pues debido a esto también que tengo que cuidarla, un montón de cosas, medio se me atrasa la ida a abrazarlo nuevamente, pero bueno, ahora puedo compartir con ella estas reuniones, así que un abrazo para todos. Son más que suficientes, Jorge. Allí está tu mamá, así es que disfrutarla, y agradecido con ella por estar en este congreso, ¿eh? Tenemos una participante de lujo, entonces. ¿Cuántos años tiene, Jorge? ¿Cuántos años tiene? Tiene 93 años, así es. La más joven del congreso, ¿no? Hilda Palmira, así que bueno, se coló y está acá junto a mí para poder disfrutar de todo lo que está viendo y escuchando. La más joven del congreso, ajá. Sí, saludarle ahí a David. Hola, David. Sí, Hola, David. ¿Qué tal? Felicidades. Gracias, igualmente. Para mí todo esto es nuevo, es muy bonito, así que cosas que yo en mi vida con mis 93 años no había visto, salvo cuando era más chica en la escuela que los enseñaban algo, pero de ahí en más no, así que es muy bonito lo que estoy viendo. Muchas gracias, señora. Excelente, qué contento estamos con usted. Gracias por todo, gracias, Jorge. Acá le paso a Juan Félix González la palabra. Adelante, voy a dejar a Juan Félix, está en San Pedro, allí no en San Pedro de Jujuy, este es San Pedro acá del Paraguay, está en Yatexí del norte, en Batecovio. Voy a dejar. Adelante. Maite mi cuayara, Maite Irungüera Magmaba, Aesayana Irungüera Yatuyo Aite, Jorge Román El Curumí, el ingeniero Roberto Mesa, hoy Miguel Sabino, Penas sabe, y Germán David, el Pimpín Arete Guasuya, esa para David, hoy Ñanino, Morini, veíamos, Matoroso, Viveja, ya esa va a existir, Ñane Imperio Guaraní ya en la ciudad lleva ojo, japea ñane
Nyanemo pe akene pesa ya esanya handurumba ese paño ne inuera omba apo paru pete heise nyamba apoyo ite ya hawa je pa hapea con aba con amba en nyanemo mbare tv a cointe David ya esa ape kunumi sunni 93 años ogoro horu ko atembia po ha sengo aitreinte aje pe kature pesa ni me ave yo nyondi de cuera pues hey me nyandere taha se bien nyamba tu je bu y pone itere a tu ko arabe heta itere je oire nyane no ikeva o insere miembro de escuela BI o que mi miva ha sembo apea se ambos asante se maite yo pa vete pe ha se agüille vete o pa vepe agua pa men debe jamás mañana ni ahora ni la jujara pe cara ahí David año agua su Jorge Kunumi amite estaba tu sengope de supe mona BI anginu voy pa me Agüeyembo Jara, ¿alguien más que quiera aportar alguna idea, algún comentario? Estamos en la parte final. Adelante. Y que tú, Selva. Shehina Selva Acosta, ahí para Guadalupe. Ha Shembo Aitere Bicoaco Apu. Ya Shahawai Shaqueje y por Aitere Ikuri. Ha Coarape y por Avente Mayeva. Vemos así que entre todos solamente podemos fortalecer lo que es la lengua. Hemos escuchado que en algunos lugares están un poco débiles ya y en otros en cambio muy fortalecidos, pero yo creo que entre todos, porque el guaraní no es solamente de un país, Ayepa es toda una región y bueno, y a través de estas actividades es que vemos realmente la importancia de esta lengua. Entonces, como usted ya dijo, profesor, tenemos que seguir con nuestras campañas allá. De que tú ya putu hubo, pero no añite de guaraní o guatataña de diveja o jota no te gustó. Jope antes de se había impojara y por ahí te dedico a co pembia poco a tuya huerecoba. Ají a co y tente ñaño buatu pecha, ñaño moiru, ñaño barete araja araña niñe guaraní, aguilleo pava bebé. Debe haber dejar hacerlo. Y quiero también darle entrada a esto porque ahora que estoy viendo que está entre tantas imágenes, tantas caras, yo voy mientras están hablando o alguien está desarrollando un tema, estoy tratando de verlos a todos. Repito, estamos muchos y acabo de, o sea, hace un rato ya me percaté, pero acá quiero aprovechar la ocasión para también darle la bienvenida a otro gran luchador, a un gran profesor del guaraní que están en Brasil también, en São Paulo. Profesor Almir, ¿qué tal? ¿Cómo está, profesor Almir? ¿Batecu? Te queremos escuchar también. Si te podemos ver también sí que se pueda. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo estás, Almir? Bueno, acá todos aún se recuperando de la pandemia, todo mucho cerrado, los institutos, las escuelas, mucha gente desempleada, pero seguimos, ¿no? Seguimos. Y ahí siempre con el tema de guaraní también en las escuelas, siempre dando charlas, ¿no? Como acá no es la lengua del país, entonces para la gente es una cosa curiosa todavía, como no pensaba que ya no se habla más y la gente siempre se pone sorprendida en saber la cantidad de gente que habla guaraní en los países alrededor. Esto hago siempre en las escuelas donde doy clase, en especial para los más chicos, ¿no? Para que ya crezcan con esta idea en la cabeza, porque la gente a veces un poco mayor ya tiene ahí sus paradigmas instalados, es un poco más difícil el cambio, pero con los más jóvenes no, la cosa es mucho más abierta y están más receptivos para todo. Almir, una consultita. ¿Te acordás que se presentó el proyecto para que sea el guaraní un idioma alternativo oficial en São Paulo? ¿Qué sabes al respecto? ¿Hubo una resolución o se presentó el proyecto y quedó allí? ¿Qué puedes decirnos de eso, Almir, si tenés la información? Hasta el momento para São Paulo se presentó y se quedó ahí, ¿no? Como en esta ciudad de Mato Grosso que prosperó el proyecto, acá todavía no, sí, todavía no.
solamente más en las aldeas donde hay los grupos étnicos para utilizar el guaraní en las escuelas que están adentro de las comunidades, ¿sí? Pero en otros estados más al norte de Brasil, recién se presentó ahí un libro escolar, ¿no? Para niños, ¿no? No exactamente en el guaraní, pero en el tupí. Entonces es un progreso, ¿no? Porque es una escuela del gobierno que tiene ahí un material que se adoptó en la lengua tupí para hacer con que vuelva a ser hablado ahí en la región donde se hablaba, ¿no? Ojalá que prospere en otros estados de Brasil estas iniciativas. Sí, muchas gracias, Almir. Muchas gracias y muchas gracias por ese trabajo tan importante que también estás haciendo en San Paulo. Ahí, así como dijiste, un tiempo de receso, hay veces por la pandemia, pero siempre estás allí preparando algún tipo de actividad, realizando algún tipo de actividad. Y creo que eso es muy importante, Almir. Muchas gracias de nuevo y felicidades también para vos. Gracias por estar en este congreso esta mañana de domingo. Gracias a ustedes. Gracias. Ahí levantó la mano Eva. Vamos a escucharla, Eva. Va, Eva. Muy feliz realmente por participar de este congreso y ver que dentro de este congreso internacional hubo muchísima participación de referentes regionales, ya que están dentro de la militancia guaraní. Y también apoyar un poco la moción de Jorge Román, que dijo de ese observatorio que sería como un instrumento, un elemento muy importante para que podamos estar en contacto de una u otra forma, aprovechando la tecnología, ¿verdad? Para ir sabiendo un poco de los trabajos, los proyectos, las movilizaciones a favor del idioma guaraní en los países, ¿verdad? Y desde ese punto de vista me quisiera también ofrecer como voluntaria en algún espacio dentro de este observatorio, como un enlace, ¿verdad? Tengo experiencia en eso y me gustaría ser parte activa dentro de esta organización y felicitarle a todos los compañeros y las compañeras que están presentes en los diferentes países que están trabajando a favor, ¿verdad?, del idioma guaraní, de fortalecer, revitalizar y dinamizar ese idioma guaraní tan importante, ese legado que nos dejaron los guaraníes. Y nada más que esto quería y agradecerte a vos personalmente a través de este espacio, Moejara, por ese espíritu carete que tenés. Realmente sos un representante del guaraní aquí dentro de nuestro país y ojalá siempre esté acompañando los eventos, siempre nos estés acompañando y apoyando. Y nada más, gracias, Eva Guillén. Eva estuvo participando ayer con otra compañera. Ella estudia en la licenciatura en lengua guaraní en la Universidad Nacional de Asunción. Estuvo hablando justamente de una de las movilizaciones que se llevaron, o sea, se realizó en diciembre pasado, en este caso para reclamar a las autoridades del Ministerio de Educación del Paraguay un espacio para discutir, analizar la situación del guaraní y buscar una manera de fortalecer al guaraní dentro del ámbito de la educación. Así que, Eva, también muchas gracias. ¿Algún otro participante que quiera mencionar algo, preguntar algo? Repito, estamos en el tiempo exacto, cumplimos con nuestra parte. Yo, en realidad, lo mío fui haciendo entre expositor y expositor. La idea fundamental era precisamente la conformación de una red de fortalecimiento de la lengua guaraní, acá con el nombre ya de Observatorio Guaraní. Vamos a conformar el grupo en WhatsApp, vamos a pasarle después, en este caso a ustedes, la posibilidad de incorporarse. A los que ya están acá, los conocemos, inmediatamente lo vamos a agregar allí. Y bueno, vamos a empezar en el grupo también a decir qué podemos ir haciendo y cómo, ¿verdad? Si nos toca en algún momento ya físicamente, presencialmente, tener que ir a Corrientes o ir a
allá a Jujuy o ya allá por Mato Grosso o a San Pablo. Bueno, pongámonos de acuerdo y acompañemos el trabajo y fortalezcamos la labor que cada uno está haciendo en el lugar que le toca, ¿verdad? Tengo acá dos, primero al profesor Miguel Fernández y luego al profesor Felipe Neri Miranda, ¿sí? Primero Miguel. Va a Miguel. Maite voy a Araguazú, ape uji ima pohendu hinaha iponaiteco atuazu apointe Ateneo o Ubero Guataba lleva. A etamba epona ya endu ya esha o congreso Amanda lleva surupibe. A peteim mocoimba es a ese observatorio maembuku rehewa upe iponata. Ahí ponaña que upepe ñamba apoña ñomoiro y que tu maíz amarando fuera ñamuaje o pa betepe. Ha upe quiere a mombe use ñanembo dejara Ramón Silva oime o ya le han bebe cantuajo a junta médica e ima supe hoy pone interés habi tratamiento tu se interés ko ueyu y piru ha oyapo ha escuela ojeroa nutrición intensiva ha ueyu kuri tu se interés 44 kilos bebé ueyu ha engo 1.90 de estatura yo ahí llevate tu sa un piru sobre tratamiento apenas cuando llega más 55 kilos yo pío bueno y te ya no me llega tan país se va a enviar por ñey mejame ha upecuevo a ese o Araguazú David Galeano be ha opa beteña nei un güera gente iterei guarani guava ñamba poa bañi ereje hoy putu okuri o Ramón Silva be ha upea amombe usetere pe tapishare con solidaridad añete hape oye esa casupe hapeina ko anga e oi pona interei oñe aje saimo karupo no yupio ko enoite oye tama ñanendive ka hape Sistema Nacional de Televisión vive habei ko aisha waten diapo ya hape UPPB amombe usecuri PM auyemo dejara Auyendo dejara Miguel ha de Rubivena beti ñañuan barete pona Ramón be Tomás Jesús bebe Maite hijo Rivera a Jesús be a cointe oye Jechaga Ujajina a te cotenamos y kirapia de Januaja o fuera pona de Januaja ya lleva a ti porque Ramón Benguana y claro te en ponan valle pega pero en Lucaña de pues era Miguel un grande del guaraní en Paraguay por tantos años haciendo un trabajo extraordinario. Hay que tener un espíritu como el de Ramón para y también Miguel, porque Miguel está con él en el programa, también Fernando, pero Ramón por ¿cuántos años son Miguel? 27, 28 años. 30 años. 30 años, perdón. 30 años que hay que celebrar, entonces, dentro de cuando Ramón tenga 60 kilos, ya celebra año por una Eremina se van a ver. 30 años de televisión, no es poca cosa. Es estar todos los días, levantarse, y esta es la primera vez en 30 años que Ramón se nos enfermó un poquito, pues el espíritu que tiene Ramón es tremendo por lo que pasó en este tiempo. Hay que tener una fortaleza tremenda para soportar lo que él pasó. Así es que por tu intermedio, Miguel, un abrazo fraterno, cariñoso a nuestro querido Mbogejara Ramón, un gran trabajador de la cultura guaraní. Así es que ojalá que pronto ya esté bien y le extrañamos mucho, ¿no? Así que gracias, Miguel. Gracias por tu presencia también hoy acá. Mbogejara Felipe. Peteí aru Pucucue, Mbogejara. Pero, Miguel Erepana. Taepamina. Fernando Ortega reemplazazo, como en Dahuesupe, Peteí aru Pucucue,
pei tratamiento y buco tereikuri, pero peina omohu amaha ko anga peja haisha y meaina guarani rogape. Ape Fernando de la Morape, Yandera Pisacuera, hoy pues no yo aina enviapo, ya por defensa de tesis, a univa Tepe Fernando Ortega, hoy copota y tesu isna tembico ayara, a yo a morirucho pe, a upe cuevo, ape añe conecta penendie, guarani roga wide, a uyemo de jara. Llega tu vas te imai te mi Fernando ve, tu se pon amba y sube enviapo ni pisino, Hoy cota más de mi guayán y te hago de jama. Aprende jama. Le dejé hoy cota los últimos serán los primeros, Gina. Sí. Fuerza, Miguel, fuerza. Voy a dejar a Felipe, deja con Ana. Vai va. Y por nada, ya esa, ya no era enviapo. Ahí pota, ore no, pues, la ya y ore vero y que Hawaiisa. Pe tu ahí hoy tu pa tanga oye kwa Hawaiisa handa y ya y ore karu butun y hace oyora be tanga ya hubiera ka Hawaiisa a ve Ramón hoy por Hawaiere ahora ñande atu heta Hawaiere a ve haupe tapisha cuera ambuete también wow ni ea ñande bo aroru hoy su caña de va y se apoy cogi cuay va ya po mo power hamba imbareteja y cangua haupea y por allá Miguel la vea esa oye Fernando mía Fernando mismo ahí ha tenido tomatime gua hoy bebe ahí na voy a dejar a Liz voy a dejar a Fonseca Nancy la veína hace tapu cueva puta y pecha Miguel ya veína o falta breve te tu cumbo mi y caso allí tu chava así es que ya ni ambaiteta ego y más era bueno Pepe 20 y por ahí te David y que tamba ya cuaco árabe la hay pete domingo ahora te hoja sareía o puta ñana putu mejetamba ya sea tapisha cueramba esa hoja sa poraja hoja sa bahía aupea a ver ya esa eres a y ahí ya igual hayan de fortaleza debilidades como guaraní hablantes hayan en Yapongo ñande ya yapo y ya haise ñande vendaja y catu y pona tereija y catu hoy ara nai pona guasui ya hambutere naye upea de su cañande ñande tapicha ñande trabajarubi hoy ha en baretea ve upea ya ñande monguea esta araña ne cangue pema ha ya se me huecatube así es que aguille cara iguazú ha ayuden de ve ore ni no Hawái lo ni mon barete curiro ni Hawái sa baja ni ore ro aguan ni catuiro ni mongueta lo cual más vean voy corre güey upea iba y vea yo vamos a oga pe ya ojetama iba ni ne mongueta yo en 10 va eres pa el caño ore güey de posible por en 10 pero upea hoy contea voy voy a dejar en ahí se aguille ni uno yo estaba tomati regional tomati de la aguille copa voy a dejar aguille de dejado para este bueno yo creo que resultó una jornada muy interesante por otra parte puedo decir con propiedad que fue una jornada muy feliz y quiero usar la palabra felicidad cuando uno ve a tantos amigos y como hoy escuchamos tantas cosas lindas, creo que así como dijo el profesor Felipe, este es un lindo domingo, un domingo que como muchos valió la pena. Quiero para cerrar y agradeciéndoles a todos, la grabación la vamos a pasar, vamos a probablemente en el transcurso del día armar el grupo de WhatsApp para el observatorio y vamos a empezar otro camino que entre todos yo creo que nos va a llevar a algún puerto seguro.
muchas gracias a todos y al retirarnos acá quiero hacerles escuchar una canción que en el Ateneo se convirtió en un himno y que en este caso justamente representa, un segundito, representa en este caso una forma de ser y de desarrollar las actividades para todo lo que en este caso implica la lengua guaraní. Entonces, escuchando una interpretación de una canción que se llama Tajeño y Yeíñan en Bae, vamos a despedir nuestro encuentro de hoy. Gracias de nuevo a Villeteo Paveteape, Tapeja Saponaiteco, Ara Pendero Guayguandi. Que pasen muy bien y vamos a encontrarnos seguramente en pocos minutos más, en minutos o en algunas horas más. Vamos a encontrarnos en el grupo de WhatsApp del ya instalado entonces hoy Observatorio Guaraní. Escuchen y nos vamos con esto. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias a todos y hasta una siguiente oportunidad. Que pasen muy bien. Aguye, aguye. Aguye, debemos dejar. Aguye, Aguye.